Klim Sanek, Dmitry Yuryevich. Muy agradable. Vamos a decir de qué se trata este podcast. Empezamos. Ahora elegiré un lugar para mí, bajo un sol mejor. Bueno, para grabar este podcast. Sí. Mierda. En resumen, desde el principio. Creo que en el momento en que vengamos. Llegaste antes de eso. El tema del podcast en stock. Estamos cerca de Motion, así lo llamo. Es un Motion, pero cerca de Motion. En general, el señor André y yo somos autores de élite, por cierto, en videollamada. Y este podcast será un poco nostálgico. Nos conocimos hace 10 años. Este cardenal gris me ayudó a cargar la primera plantilla en stock. Luego me ayudó mucho con las expresiones. Las escribía, por supuesto, por mí, porque no tenía ni idea. Me ayudó y entró en curso. Pasé gracias a que hice su curso de escritura de scripts. Es la base directa. Creé una extensión de Aitu que permite exportar proyectos donde sea necesario. En resumen, finalizando DaVinci CAD con After Effects en Premiere Pro. En resumen, te recomendaré mejor que... ¿Qué pasa contigo? Bueno, estará allí. Otro momento que guardé hasta este momento. Remitido Roman te saluda. Bueno, también saludos a él. Roman, ¿escuchaste que te he transmitido? Vamos a empezar. ¿Con qué planeabas comenzar? Bueno, creo que en realidad vamos a retroceder desde el principio con explicación. ¿Entiendes? Ahora haremos lo que se llama de compilación, ¿verdad? En resumen, no es nada malo que la conversación no se nos dé en este momento. Nos estamos riendo. Creo que estamos un poco avergonzados frente a la cámara. Definitivamente me siento un poco avergonzado. Porque, no sé, es inusual. De todos modos, de repente, intentas mirar allí, aunque debes mirarte a ti mismo. Ahora nos distraeremos, creo, vendremos. En general, hace 10 años te conocí en Kazán, en este lugar. Vamos a hacer una pausa. Ya no recuerdo cómo terminaste en Kazán. Bueno, entonces, permíteme comenzar. Vamos, algunos detalles. Me llamó Basil. Él es propietario de Ferda, es decir, una empresa de creación de vídeos de movimiento. En ese momento estaba ocupado con un nuevo movimiento, porque me gustó el vídeo My Next Vision que creó Timur Konstantinov. Fue genial, me entusiasmé, y era un tema tan genial. Estuve haciendo eso durante unos 2 años. Bueno, con cosas episódicas. Gracias al vídeo que tenía en mi canal, Basil me escribió y me propuso trabajar. Hice un par de proyectos a distancia, y luego me invitó a Kazán, y yo pensé, ¿por qué no? Y aquí llegó. ¿Y los viajes de negocios a Kazán? ¿Fue tu primer viaje de negocios? Sí, el primero. ¿Y luego ya no hubo? No, aún volví después. ¿Qué? ¿Olvidaste? Fue entonces cuando nos conocimos. Ya había estado antes de eso. Ah, estás hablando de tu primer asombro. ¿Ves? Ese momento se me pasó desapercibido de alguna manera. ¿Cómo aprendiste animación? ¿En qué lecciones? Konstantinov contribuyó a través del campamento de entrenamiento. En realidad, Pero eso fue después. Inicialmente solo tropecé con algunos vídeos. No diría que realmente estaba aprendiendo. Tuve mi primer proyecto que reuní de alguna manera. O sea, no entendía cómo funcionaba la animación en After Effects, pero seguía probando y lograba algo parecido. Y solo después pasé a algunas lecciones, tropezando aquí y allá, recortando trozos. Bueno, en general por intuición, si así se puede decir. Bueno, Y2. Como yo reboteaba antes con las llaves. Mientras Timur Konstantinov, también, por cierto, en el campamento de entrenamiento, no lo vi. Tipo, todo resultó ser rebote. Bueno, en Motion, Vine del Photoshop. Sí, colgué en DeviantArt, lo recuerdo. Por cierto, todavía vivo. Sí. Y allí, por cierto, había artículos y lecciones de texto. También los miraba. Mi primera versión de After Effects fue 6 y 5. Allí justo en el disco, por cierto, también había lecciones en formato HTML. De hecho, como terminé allí, incluso en HTML estaba. Yo también hacía algunos vídeos diversos, y hay un rapero de San Petersburgo, Dileobus. Sí, y a Basil y a mí. Se puede decir que la música nos unió literalmente. Yo le dedico esto a Bus.
Fan hizo un clip para una de sus pistas. A Vasil le gustó mucho. Y tuve un grupo contacte entonces, y él escribió allí cómo podía contactar a este camarada. Estaba en el ejército en ese momento. Mi hermano le respondió que esta participación en el ejército espera. Y lo que me sorprende, que la persona esperó. Eso es, tan unido que una persona esperó. Recuerdo que me escribió, este es mi pasado oscuro, ni siquiera plantearé algunos episodios de allí. Vasily me escribió, arrojó ejemplos. Dice que puedes. Le mentí. Porque no pude. Pero mire, entendí aproximadamente qué hacer. Y lo mismo comencé a ver el campo de entrenamiento, de modo que desde allí adoptará algunas chips. Y lo mismo, este chip fue con esta verdad escandalosa, y están estas cámaras. Por cierto, él fue increíble. Él me enseñó, Vasily, a trabajar bien con las curvas. Antes de eso, de alguna manera, por el culo, probablemente los animaba. Él me lo mostró con discreción. Bueno, así es. Y en algún momento, es realmente sorprendente que haya trabajado conmigo, porque yo estaba tan mal. Simplemente una persona llena de errores. Cuando mi cabeza volvió a la normalidad, hablamos, le dije, si estuviera en tu lugar, nunca trabajaría con mi yo del pasado. Porque organizaba, postergaba los plazos por meses. Simplemente por meses. Me imponía sanciones, como que recibirías menos dinero. Sí. Pero eso no me afectaba en absoluto. No me importa, el dinero no es lo más importante en la vida. Y lo que me sorprendía es que encontraba los números de Mike Trusik de alguna manera. Estamos allí, ocupándonos de los asuntos, en general, en el patio. Aquí, como llama mi conocido desde un número desconocido. Toma el teléfono, dice, pero ¿por qué contigo? No sé cómo lo hacía. Bueno, sinceramente, eso también me asustaba. Eres como, tipo, sé dónde vives. Llamó a casa. Allí encontró algo, tal vez se lo di yo mismo. No sé, intentó comunicarse, no estaba en casa. Hablaba con mi hermano. Mi hermano encendía la computadora, buscaba mis proyectos. Algo hecho, no hecho, pero entiendo. La persona tiene una fecha límite, le está presionando, así que está buscando cualquier forma de obtener el proyecto. En general, averiguar. Está trabajando allí, no está trabajando. En su mayor parte no trabajaba, me estaba divirtiendo. Bueno, mi cabeza estaba completamente en otro lugar. Luego vinieron algunos viajes de negocios desastrosos, donde simplemente había sufrimiento interminable. No, fue divertido, en cierto modo, pero de todos modos no es muy cómodo vivir con personas, como marido o esposa, y allí. ¿Cómo llamarlo? Well, man. Bueno, cambiemos entonces. En general, en un momento específico, ambos nos encontramos en Kazán. Los puntos se alinearon, las estrellas se alinearon. En ese momento, Vasily empezó a cantarme canciones. Tienes ese amigo que está haciendo algo en el videojuego, ganando dinero. Y ahora haremos todo juntos. Recuerdo esa canción. Es bueno que no se haya hecho realidad, en mi opinión. Y tengo una pregunta. ¿En qué año te registraste en Video IB? Eso probablemente fue 2013, tal vez. Puede ser antes, por cierto. Bueno, 2000 watts. Creo que fue 13. Después del año 12, creo que empezó. También conocí a IBE hace mucho tiempo. Incluso me registré en él. Pero no tuve la inteligencia suficiente para entender todo eso en inglés. No lo intenté hasta que me lo mostraste. Ya estamos en el año 2015. Pero ya eras un autor activo, ya tenías un portafolio en Guy. Inicialmente me registré también, porque en algún lugar lo vi con algún diseñador de movimiento en VKontakte. Y pensé, ¿qué es esto? Registrado, vi algunos diseños, precios. Y pensé, ¿qué? No entendí. Un año después volví a esto y pensé, ¿por qué no intentarlo? Es algo interesante y nuevo. Subí mi primer diseño, gané $19 y pensé, genio, y eventualmente elevé el precio a $50. Incluso pude retirarlos. Y pensé, vaya, este dinero fue una veta de oro. Y comenzó a hacer algo. Aquí después de eso. Quizás aprendiste sobre el grupo del grupo VKontakte.
Apprentice So Behave del Group of Contact After Effects. Periódicamente se echaron a perder y dijeron allí, está Temka. Aquí, como, pero por cierto, parecía no ser dominada por nadie en ese momento. Todos de alguna manera se perdieron algo o qué. No había muchos autores. Bueno, escucha, y eche un vistazo a este internet solo en general, en principio, nació. Solo apareció el contacto. Bueno, 2 milésimas y el comienzo. Está claro que algunas etapas ya han pasado. MHS con 2000 octavos todavía. Fue creado en 2008 o séptimo. Probablemente simplemente ni siquiera tenía una integración externa. ¿Cómo? Esta es una pregunta. ¿Existen tales cosas? Internet local existió en la ciudad. Sí. Había algún tipo de servidores locales en los juegos, con FTP que incluso subí de alguna manera las lecciones de Ender Kramer allí. Es decir, lo encontré en el Fubsuka. Lo fue. Un momento interesante recordado. Justo estaba sentado en el DVR, en el foro de TL. Dios mío, el Internet externo era caro. Dios mío, ¿cómo quería descargar todo el DVR para tener todas las lecciones de Photoshop? Alguien me escribió en privado, no conozco a esta persona, nunca la he conocido. Quiero darle las gracias si está viendo este podcast, porque me ayudó a crear un servidor proxy, y mi internet era básicamente gratuito externamente. Descargué, no sé, quizás medio año, quizás un año, quizás varios años, ya no recuerdo. Pero recuerdo que durante mucho tiempo tuve internet externo con el que podía hacer lo que quisiera. Genial. De hecho, suena como, siempre que tenía acceso a Internet, intentaba aprovecharlo al máximo. Recuerdo. Entonces, sobre las tarjetas. Ya fallecido amigo. Era su cumpleaños. Y luego, mientras todos se divertían, estuve en su casa durante un día con una memoria USB, descargando lecciones de DemiArt en un formato, no simple HTML con imágenes, sino antes de que creara algún tipo de archivo. Y allí de inmediato imágenes y HTML. Ya veo, realmente antes se descargaba completo, y luego a partir de un momento solo la página HTML. Y ahora solo se pueden descargar complementos junto con las imágenes, y lo empaqueta en un solo HTML. Bueno, una imagen basic. Aquí. Muy bien. El podcast ha terminado. Un poco. Vamos, en general. Normal. En general. Toma el curso quien esté en Motion. ¿Cómo se fijó en general? Digamos. Llegamos al vídeo y ve al final. Solo te has alejado un poco de la idea. Hemos llegado a los templates de vídeo IB. Entonces, en realidad solo era vídeo IB. No, también había algo de stock. Bueno, no lo recuerdo. Probablemente fue Pant 5. Sí, probablemente Pant 5. Pero no era muy popular. Además, realmente creo que conocí Pant 5 mucho más tarde. Siempre hubo un cierto énfasis en los vídeos de IB. Me gustaría poder saltar ahora entre el pasado y el futuro. Así, entre esas cosas. Un hecho destacado sobre mí es que cuando hice mis primeras plantillas, me inspiré en Vimeo y me prohibieron el grupo de After Effects. Porque soy normal. Recuerdo que en ese momento estaba tan preocupado por estar en un grupo de profesionales. A mí también me prohibieron, por cierto. ¿Y a ti por qué te prohibieron? No recuerdo, creo que ofendí a alguien y por eso me prohibieron. Y generalmente prohibieron mucho, así como esa. Es decir, no está de acuerdo con el administrador con alguna opinión. Y él es así. Bueno, todo, vuela a la base. Es decir, hubo una dictadura de un amor. Entonces, no sé, me pareció lo genial que era en este grupo. Aunque no me comuniqué con nadie allí, me gustó que había publicaciones en mi tarea. Además, ¿sabes cuál es el más interesante? Yo generalmente, cuando hice copias de algunos no proyectos, estos son los rolas de ratones comerciales. 1 o 2 veces lo encontré. Y, de hecho, prohibieron. Entonces ellos mismos son siempre, en principio, y quieren aprender algo, ver y repita exactamente como allí. Ver y repetir exactamente como allí. Bueno, lo tomé y repetí. ¿Para qué repetir? Bueno, entonces, en principio, no pensé en los derechos de autor de que es importante allí. No importa. Se puede hacer así, no se puede hacer así. Lo principal es ser único, no copiar todo. Un poco diluye los colores. Tomar simplemente el vídeo de otra persona y hacer ajustes de matiz, saturación de color y otros colores diferentes. Y en ese momento en Jave, si miramos ahora, hay una gran cantidad. Abundancia de tutoriales en vídeo,
cursos, scripts, lo cual también es importante, que aceleran y simplifican el trabajo. En ese momento, por ejemplo, cuando estaba trabajando con Motion, de los scripts que quizás utilicé, estaba copy EASE. Así que los copies que utilicé, tal vez algún tipo de recortadora en la máscara o en la precomposición. Ningún otro script. En general no usé hasta que comencé a trabajar a tiempo completo en stocks. Solo entonces me familiaricé con los scripts. Bueno, las expresiones, obviamente, siempre fueron primitivas para mí. Atar los colores. Usé el equilibrio para Bill y Timur Konstantinov. Todo. Entonces simplemente toma y hazlo. Sí, las condiciones han cambiado. Pero entonces tampoco fue tan fácil entrar. Por un lado, simplemente entrar. Por otro lado, para aprender After Effects, simplemente puedes estar en el vacío. Los mismos vídeos que hice, ¿verdad? La computadora era tan débil que la RAM solo me alcanzaba literalmente por un segundo, probablemente. Y hice un vídeo que dura 2 o 3 minutos. Así que, en pocas palabras, me quedé en los fotogramas. Y esto es, ¿cómo es eso? Esforzarse, también, para unir algunas partes para que pesen menos en la composición, renderizar por separado. Tengo un momento divertido en este sentido. Estaba haciendo todo esto en mi computadora portátil, y la computadora portátil no soportaba el renderizado, así que tenía que poner algo frío en ella, como leche fría, de lo contrario se apagaría por sobrecalentamiento. Si vuelves a Motion, también haces algún clip. La computadora es muy débil, puede renderizar un vídeo durante todo un día, y se interrumpió en algún punto intermedio. El vídeo está arruinado. Vuelves a renderizar desde cero, y luego intentas renderizar por fragmentos para luego unirlos por separado. Siempre me ha sido amargo. Después de esos ajustes, cuando has pasado toda la noche, vuelves y no hay nada. Para esto, de hecho, se utilizaron secuencias de cuadros como TIFF, IPEG, PNG, algo así, para... Podrías continuar con los cambios. Y luego simplemente, cuando tienes toda la secuencia, superpones la música y listo. Bueno, luego llegué a todo eso más adelante. Es un clásico. Hace poco descubrí que si tomas una propiedad, como la posición, y la arrastras en la vista previa, se creará una expresión que muestra algo así. Rollo o algo así se traduce. Ok, no, estoy hablando de eso. Nunca has tomado y atado esto con un pequeño látigo. Tomar posición, propiedad de la capa, arrastrar, tirar a la ventana previa. Bueno. Y se crea una capa de texto donde se escribe la expresión que mostrará la posición de la capa. Así que puedes tomar cualquier propiedad. ¿En qué versión es esto? No sé en cuál, pero en las últimas seguro. ¿De acuerdo? Entendido. Y para mí fue una sorpresa. Es decir, a veces, cuando escribes código o depuras algo, es útil para entender de inmediato, mirar cómo funciona, mostrar. En la versión 22 eso está seguro. Así que nos hemos desviado un poco del tema. Vamos a estructurarlo un poco, porque en este momento estamos saltando. ¿Desde qué punto seguimos? Hemos enganchado las filas. Puedes simplemente enganchar otras filas. Las filas son un tiempo de oro de filas. Esto fue aproximadamente desde el 12avo, probablemente, hasta a las 16 o 18. Mira, yo tengo 18. Bueno, mi época dorada era en otro momento. En este sentido, probablemente discutiría un poco. Porque, por ejemplo, en Video IB, no diría que tuve resultados destacados. Sí, por supuesto, ganaba dinero allí. Lo tenía. Pero no todos los proyectos tenían éxito. Además, podía estar gestando proyectos eternamente. Durante 3 meses o mes y medio gestabas algo. También es esa perspectiva. Ahora me pondré a hacer algo. Luego te sientes decepcionado. Por cierto, un hecho significativo. Creo que cuando te convertiste en un autor élite, lo celebramos con Roman. Compramos un pastel y nos alegramos mucho. Realmente nos alegramos mucho por tu éxito.
Gracias, es muy amable. Y no recuerdo, tal vez sobre Mitrozoma. Por cierto, de hecho, Mitrozoma también trabajó para Beisia. Así que, vídeo y ve, sí, algo funcionaba, había algo de dinero, pero directamente para mí. La era dorada de los stocks está relacionada con Motion Array. Bueno, siempre es así. Es verdad, el tío Solix se está metiendo en algo. No empiezas a hacer algo y de repente ocurre un desastre natural. En Motion Array entré en 2017, 2 años después de eBay. Compré un curso, no recuerdo quién fue el autor. Bueno, como que la idea era que el curso fuera sobre Motion Array, y aquí estamos haciendo plantillas de estreno. Bueno, en resumen, un curso actual, no cursos cuando todo ya está estancado, sino cuando todavía es relevante, y es decir, sí, sigue siendo relevante. ¿Entiendes? Simplemente el tiempo, como veo, sí, diferentes momentos. Diferentes héroes, diferentes... No, esto es comprensible. Aquí los autores tienen viejos sufrimientos por los desagües. Recuerdos que evitan que normalmente actúen normalmente en la situación actual. Aquí tomamos el mismo ejemplo. Aparece la matriz de movimiento. Cuanto leí sobre el hecho de que este es quien carga los proyectos allí, deprecia su trabajo debido a la suscripción ilimitada. Sí, inicialmente no era del todo ilimitado. Recuerdo, tal y tal vez había 100. Bueno, de todos modos, pero lo recuerdo. Era así. Dios, esto es tonto, es malo, es terrible, se deprecia. Aquí estás, en general, gente muy mala. Al mismo tiempo, apareció una suscripción ilimitada. Sin embargo, todavía estaba en diferentes grupos. Una gran cantidad de personas. Me sorprende. Los autores generalmente comienzan la teoría en la cabeza. No sé cómo lo hacían ellos. Pero tenían teorías, como que cuantos más proyectos hago, menos gano. Cuando no estoy ocupado, todo va bien, pero cuando me pongo ocupado, mis ingresos disminuyen. Recuerdo ese tema. Ella trabaja en todas partes. Empiezas a trabajar y tus ingresos parecen realmente caer. Solo llevas, como, 3 meses sin trabajar. Él es igual o incluso puede crecer. Y de ahí surgía esa teoría en todas partes. Es como si fuera una especie de ley de la mala suerte. En general, no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Cuando estaba en Motion Array, un empujón en un momento preciso de Motion Array ayudó a que el Excel se convirtiera en un autor. En mi opinión, sí. Él hacía presets. Y compartíamos en el grupo cómo lo hacía. No podía salir de ahí durante mucho tiempo. Recuerdo, $64 el primer mes, el segundo mes. O 164, 300. En general, hago, pero aquí estoy estancado. En ese momento comencé a experimentar. Comencé a hacer créditos. Comencé a intentar hacer transiciones. Y yo, hemos hablado mucho contigo allí. Nos hemos llamado por teléfono. Muchas veces he hablado de lo despectivamente que me refería a las transiciones, créditos, presets. En general, tuve un odio extremo. ¿A quién le importa esto? El mismo curso sobre Premiere. ¿Para qué se necesita esto? Hasta el After Effects. ¿Para qué se necesitan? ¿Por qué se necesita este malentendido? Y aquí está el Excel. En un momento simplemente compartí estadísticas. No recuerdo en qué año fue, el 18, tal vez el 19. Entonces con presets, solo en Motion Array, ganaba $5,000. No llegaba ni a 1,000, él tenía 5. Y eso me motivó mucho. Esto realmente te motivará mucho. La persona está contando. Y también un autor interesante. No se encuentra a menudo algo así. ¿Cuándo? La persona está ocupada, todo parece ir bien, ¿cómo seguir adelante? Él me cansa. Me fui a ocupar de otras cosas. Quiero tener un canal de YouTube. Dame un poco de eso en este tema. También me topé a menudo. Recuerdo a un tipo, no recuerdo el apodo, ni el nombre, él era de contacto. Y vi cómo publicaba una captura de pantalla en algún grupo. Oh, ¿grupo? ¿Conoces a alguien? Shurkina, creo. Estaba allí, creo que estaba en desarrollo. Bolnitsa ahora. Bolnitsa. Sí, Bolnitsa. Bueno, algo así, en resumen. Y allí publicó, tipo, mira, gané por primera vez, eran $600 al mes. Miré eso y era algo irreal, algo de otro mundo. Y luego alguien más publica donde tiene
300, 500, y allí hasta 1000 algo. Estoy así. ¿Cómo es esto posible en absoluto? Y así sucesivamente. Y luego estos chicos simplemente se fueron. Son como tipo. Tenían un pequeño blog en Contacte, y así, tipo, todos, me cansé, yo peor. Dicen, como, chicos, ¿en qué andan metidos? Ellos como si. No hicieron nada en absoluto. Se fueron como a ninguna parte. Parecía que estaban así, ¿y en qué estás trabajando? No entiendo. En general, fue muy loco para mí. Estoy así. Chicos, inesperadamente tienen tales ingresos. En esos tiempos, bueno, Malinov aceptó. ¿Cuál es el problema? Presets, incluso en comparación con las plantillas. Parece un error, pero el dinero es increíble. $5,000 compró un apartamento. Es decir, en algún corto periodo de tiempo ahorró para un apartamento. Lo hizo súper. ¡Qué guapo! Y aquí está en la cima de todo esto. No me gusta mucho eso. Quiero hacer otras cosas. Y, en mi opinión, se fue. Ya sea haciendo YouTube, ya sea que. Luego yo mismo no lo vi. Pero un amigo escribió que de alguna manera en algún lugar emergió. Dice, ahora tengo allí 2,5 o 2,000 pars. Después de muchos años, él ya no hacía como si fuera eso. Y hacía. Igualmente uno de los autores de los preajustes recientemente. Bueno, ya que Motion Array allí nos hizo un regalo maravilloso por segunda vez, recortando los ingresos de los autores. Uno de los autores de preajustes, así que decir, informalmente el rey de los preajustes, como lo llamaban, compartió estadísticas que tenía sobre los preajustes. Y parece que como que hablamos con él, si la memoria no me falla, es una persona genial. Simplemente descubrió lo que se puede hacer. Nunca se dedicó al fraude. Esto también me sorprende. Solo entró, empezó a hacer algo, hizo algo y lo muestra antes de empezar a cortar allí. Su ingreso llegó hasta 10,000. Bueno, muy cerca. 7, 8, 9,000 dólares al mes. En los ajustes preestablecidos. En alguna mierda, ¿sabes? De hecho, muchos preajustes PPP, si entras a ver, es un palo personita. Recuerdo que se ven un poco mejor. La gente como que se esfuerza. Alguna competencia, tal vez, ha surgido. Pero entonces solo miras. Simplemente la gente ensamblaba a mano. Si supiera entonces, habría hecho lo mismo. A veces surgen algunos temas en nuestro grupo. No recuerdo, algún tema de diseño también surgió allí. Que Motion Array quiere plantillas de alta calidad. Al mismo tiempo nos está recortando, como si nos estuviera recortando el dinero. Y yo allí, no recuerdo, no dejé mis palabras. Aquí, de hecho, conté toda esta historia. Mi diseñador de movimiento murió. Bueno, en serio, dejé de mirar el diseño de movimiento por completo, en principio. Por cierto, volvemos de nuevo a Motion Array. No terminé allí. Me inspiré en todo eso y simplemente comienzo a esforzarme y hacerlo regularmente. Creo que mi récord fue más de 60 proyectos en un mes. Entonces, ¿cuál fue el rendimiento en esos momentos? Fue simplemente asombroso. Bueno, en serio, te sientas allí, como si organizaras una carrera. Otros autores me criticaron. ¿Algo así como que trabajas mucho? No. En principio, nunca noté nada así, que los autores pelearan entre ellos por ingresos en el segmento de la fe. Pero conozco a un autor, Continuara. No sé, bromas o no, él está realmente como enfocado en serio, que estos son mis competidores. Así es como él lo ve. Hemos tenido algunas discusiones a veces. Él dice, incluso si los autores no lo dicen, pero son realmente competidores. En realidad, por un lado, sí, todos somos competidores, pero hay suficiente para todos. Pero, ¿sabes? También tengo otro amigo. También entendemos que somos competidores por un lado, pero no siento una competencia feroz. Mira, hace presets de PPE allí, los autores son ignorados. O hago corporativos. Llevo muchos años trabajando en corporativos. ¿Soy bueno en eso? Estoy acostumbrado a hacerlo. Naturalmente solo me dedico a los corporativos. ¿Y quién es mi competidor? Anya, que hace tipografía.
Bueno, ¿cuál? Él es un completo perdedor. ¿Cómo se cruzan nuestras competencias? De ninguna manera. De hecho, en cuanto a plantillas y temáticas, sí, no se cruzan, pero cuando hay muchos autores y cada uno se mete en cada temática, entonces sigue siendo competencia. Podemos no notarla, ignorarla o no percibirla. Es más lógico no percibirla. De lo contrario, aquí estás. Y recuerdas, alguien preguntó, yo también recuerdo, cuando realicé un HIV, algo así. Alguien preguntó, este es tu competidor, porque estás contando. Aún así, no lo percibí directamente como competidor, más bien al contrario. En principio, es suficiente para todos. ¿Por qué debería preocuparme mucho por esto? Y si te preocupas por cada momento que puedes decir, ¿por qué estás vivo? ¿Al final tiene sentido compartir conocimientos aquí al menos? Después de todo, me parece que Internet es un lugar donde no hay dos araces opuestas una frente a la otra. Sí, están más lejos. Es decir, mientras caminabas, tenías hambre de nuevo y te detuviste. Bueno, un momento. Además, de todos modos, no hay tantos autores. Muchos vuelan alto. Vinieron, hicieron 2 o 3 proyectos, no pueden quedarse en deuda. Se desinflan. Bueno, sí. Volviendo al tema, realmente estoy pululando en proyectos. Me sentí como, cuando dejé de trabajar según las normas, tuve un tiempo. Reflejo de agarre. Freelance. Nos comunicamos con Alexei Churkin en algún momento. Él dice, este es el reflejo de agarre independiente. Algunos suena a español. Algo brilla en el horizonte. Y yo tenía esta idea ingenua en ese momento de que, en resumen, había un proyecto así. RASH, Escuela Electrónica Rusa. Y, al parecer, no era complicado. Había que hacer algo allí. Bueno, en la parte principal era como un montaje. En algún lugar caifís, en algún lugar añadimos créditos. Allí todo era en general bastante convencional, no difícil. Me gustó el proyecto, probablemente lo hicieron durante medio año. Hay un montón de lecciones allí. Durante un año hay video lecciones de historia, educación para la salud, literatura allí. Y nosotros, como equipo, digamos, personas de diferentes ciudades, nos dedicamos a esta competencia, la estábamos montando. Y se me ocurrió una idea muy ingenua. Una vez más, porque me he enfrentado varias veces, ahora lo tomaré. Haré trabajo independiente y en los descansos seguiré haciendo plantillas, porque he hablado sobre el pensamiento esclavo. Como mi pensamiento esclavo se rompió, no podía trabajar por mi cuenta en absoluto. En absoluto. Debería empezar a hacer una plantilla para mí mismo. No puedo crear nada. No puedo inventar nada. Esto se extiende en el tiempo. Si hay un cliente, no duermo por las noches, trabajo duro, hago algo. Siempre he necesitado una cierta responsabilidad para hacer algo. Y cuando trabajaba como autónomo, al final de mi tiempo como autónomo, simplemente odiaba el trabajo independiente, porque exprimía todo hasta la última gota, porque entonces era lo suficientemente joven, no lo suficientemente experimentado. Estas tareas, horario no programado, todo más rápido, más rápido, más rápido. Además, se extendía en el tiempo. Para mí era simplemente saltar, como para guiar a la gente. Aún así, estamos trabajando. Tienes que terminar lo que has prometido, como si hubiera alguna esperanza. Y al final simplemente maldecía ese trabajo autónomo, pero saqué conclusiones. ¿Cuándo? ¿Por qué puedes tomar una responsabilidad tan seria con otras personas? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo contigo mismo, si lo haces? Trabajar tan duro contigo mismo, tendrás resultados increíbles. Es como motivación. Si tú, en serio, es una especie de catarsis. Es como cuando fui a Kazán y no tenía dinero para gastar allí. Por ejemplo, ven a trabajar. Empezamos a trabajar en mayo, creo, o en junio. Yo llegué a Kazán en febrero, sin dinero. Por cierto, ¿para qué tan temprano? Mi jefe me llamó. ¿Has estado viviendo así hasta el verano? Sí, al principio vivía en su casa. Después, cuando apareció el estudio, me sentí incómodo viviendo allí. No me siento cómodo con la gente. Empecé a vivir en el estudio. Bueno, ¿sabes cómo eran las condiciones allí? Soy simplemente una larva con esto. Este fue el tipo de remodelación que se hizo. Bien, colchón,
Kolya, muchas gracias, ingeniero de sonido. Él vio lo triste que estaba todo, porque así fue como pasó mi sueño. Hay una película con granulación. Kolya trajo un colchoncito para la ducha. Sí, fue su colchón. Yo no tenía uno. ¿Y yo? Allí no había sofás, nada en absoluto. Había una especie de película verde, ya sabes, de embalaje, algo así. Espuma, digamos, verde, de construcción. Me envolvía en ella como una oruga y dormía para no congelarme por la noche. Y mi camino como motion designer es un camino de dolor. Elegimos una mariposa. Bueno, entonces, algo así, porque también participé en todo eso, y luego, cuando regresaba, me alegraba mucho. Allí, por ejemplo, antes de esta situación, fue la última vez que pasé por un camino así. También trabajé allí antes. Había un estudio, pasaba la noche en el estudio. Había cajas, dormía en las cajas o en las cajas. Ponía mi chaqueta en lugar de una almohada. O colocaba sillas de cierta manera y dormía en la posición fetal sobre las sillas. Simplemente genial. Y la secretaria llega por la mañana. Yo sería algo así como, oh, te levantas tan temprano. Sí. Simplemente no salgo de esta oficina con bolsas. Corren, allí, no sé, están sacando del dispensador. Bueno, en resumen, una tontería total. Cuando paseaba contigo, también te contaré esta historia. ¿Cómo? Significa que no hay dinero. Me dedico a esta estructura. Tuve suerte en ese momento. Mi chico, creo que fue en las Olimpiadas de Kazán. Ajá. Me asignaron al diseñador Román, y también me asignaron a esta traductora. Lamentablemente ya no recuerdo su nombre, pero realmente me ayudó a sobrevivir. Él tenía dinero, me alimentaba. Por cierto, gracias al conocí a Cristo, empecé a leer la Biblia. Muchas gracias. Esto también me ayudó mucho en la vida. Y cuando en esos momentos mi hermano no pudo ir al funeral montado a caballo, me llamaron. Bueno, me llamaron por Skype y yo lloraba. Entonces todavía planeaba ponerme de pie en Bajín. Lo recuerdo. No tengo dinero como tal. Mis padres me ofrecen ayuda. Bueno, ya entonces tenía un objetivo para mí mismo. Tengo que crecer. No quiero aceptar ayuda. Pueden ayudarme, pero quiero aprender a manejar todo por mí mismo. Lloré. Mi hermano se va al ejército, no puedo ir a despedirme como debería. Y cuando Vasily después de esa dieta cruda trajo dinero, me mira y dice, ve a comer. Te dije que había adelgazado tanto que mi trasero se hundió así. Cuando palpé, mi trasero se hundió simplemente. Y esto es lo último. Bueno, volví a casa, mamá me miró con lágrimas en los ojos. Ella pensaba, todo está bien. Y yo, sabes, ya olía mal. Sabes, no sé si has ayunado o no, pero cuando no bebes ni comes durante varios días, empiezas a oler. Serga, no sé, algo así como tabal. En resumen, te pones amarillo. Aquí, probablemente, así como un tubo enfermo le dio, pero de inmediato había dinero, fue y compró quesos, ensaladas y en una semana, probablemente, se comió kilos y kilos, estaba bien. Así, y todo esto de una cierta manera me educó esta mirada, que hay que esforzarse, hay que hacer algo. Y poco a poco, sí, esto se extendió a lo largo de los años. Aquí estamos contando brevemente. Yo mismo ya no recuerdo qué procesos de pensamiento estaban ocurriendo en mí, pero definitivamente fue un camino de sufrimiento. Esto es justo, no sé, alguna especie de desesperanza que te persigue. Parece que estás haciendo algo, pero no parece que estás haciendo algo. Y para mí, Motion Array fue realmente una época dorada, porque de alguna manera descubrí esta capacidad sobrenatural de verdad. Bueno, trabajé con impresiones. Es decir, todo, tienes que trabajar. Me senté, estuve un mes sentado en casa, podría haber estado 3 meses. Y en un año en Motion Array, comenzando con 2. Así, en 2017. En mi opinión, cargué 67 proyectos. Y luego, a partir del 21, en mi opinión, cargué regularmente alrededor de 100 o más proyectos al año. Trabajé en sprint. Un mes, tal vez un trimestre de trabajo, luego puedo no trabajar durante medio año. Bueno,
Cada vez que hacía este sprint, los ingresos simplemente se disparaban, se disparaban, se disparaban exponencialmente. Entonces aquí está. El rendimiento fue simplemente máximo. Era completamente visible. Trabajas directamente y está hecho. Tengo un amigo, también se ocupaba de las existencias. A veces participaba en estos experimentos conmigo. Y él tuvo exactamente el mismo resultado. Y cuando leía a autores que afirmaban que, como quieras hacerlo, todo empeorará, me sorprendía. Oh, en ese sentido, mira, allí, probablemente están hablando un poco sobre otro tema. Algo así como, has hecho 2 proyectos con 3 al mes. Y miras, no ha crecido nada y también se estanca. Como, cuando no haces nada, en principio, a menudo sucede lo mismo con los ingresos. Sí, de eso se trata. Y aquí, también puede ser. El momento en que estos son autores que fueron mimados por VideoIB. Sí, por ejemplo, vinieron a MotionArray desde VideoIB. Allí hay otro ambiente, otro sistema. Y debes trabajar duro, trabajar mucho. Al mismo tiempo. Por un lado, sí. Me gustaría hacer un proyecto que me enriqueciera. Por ejemplo, recuerdo uno de esos proyectos. Estas son exactamente 3 cartas que señalé. FX fue el primero en dibujarlos. Me impresionó cómo todo creció tan bien, pero es un proyecto único. Luego, un proyecto único. Allí, un determinado diaporama cayó. Recuerdo eso. Un script estaba incluido, y luego el videolancer y otras primeras subpaneles que aparecían. No he tenido nada parecido. Quiero decir, intenté inventar algún tipo de proyecto allí. Yo. Bueno, no funcionó, no funcionó. Luego desarrollé este enfoque. Yo llamaba mis proyectos mariposas. Porque viven poco tiempo, tienen un cierto plazo, pero de todos modos con el tiempo dan algo de dinero. Y entendía, cuanto más acumulaba. De acuerdo, incluso si este proyecto eventualmente se vende por $1. Al menos, pero si tengo 1000 proyectos, y cada uno se vende disperso en diferentes puntos y un poco. Por $1. Entonces, en general, los resultados me inspiraban. Además, también noté que cuanto más trabajaba, mayor era la calidad de mis plantillas, porque buscaba nuevas formas de optimización. Simplemente estabas mejorando. No todos se dedican exactamente a la mejora. Algunos no se dedican ni a la optimización. Su contenido puede no crecer en absoluto durante años. Parece que actúan por instinto y, bueno, está bien. Es decir, no todos se dedican realmente a la optimización y mejora. Aunque en teoría debería ser automático. Es decir, cuanto más haces, más exposición, más comprensión de cómo debería ser mejor. Aquí, probablemente, solo sea una pregunta. No quiero lanzar canciones sobre la vocación aquí. No, no es una vocación. Más bien, para algunas personas es una expresión de experiencia. Prefiero, alguien fue allí por dinero. Todo. Creo que para aquellos que fueron allí por dinero, no es realmente necesario. No está mal ir a algún lugar por dinero. Es maravilloso. Lo principal es que luego no se vuelva amargo después de años, ¿verdad? Pasaste tiempo, no lograste resultados, quizás no acumulaste, el tiempo pasó. Perdón, no sé cuántos años tienes. ¿Tienes 30 años? Tienes 30 años. Ya casi tengo 35 años. Ya soy un tipo mayor. Yo. No me veo a los 40 más, sentado y haciendo plantillas. Simplemente no quiero hacerlo. Bueno, incluso si tengo la oportunidad de hacer plantillas, tal vez las haga de todos modos. De alguna manera diferente. De todas formas, tengo algunas ideas. Todavía pienso, incluso ahora, que vale la pena trabajar con plantillas porque traen dinero. Sí, los tiempos han cambiado. Sí, los stocks se han reformateado. Algo ha cambiado. Me encantaría que alguno de los autores que constantemente llegan al top 20 en alguna categoría importante en MotionArray, como After Effects o Premiere Pro o Presets, contara cómo aumenta su ingreso. Porque hay un truco allí, si entras al top 20. En esa categoría, creo. ¿Estás hablando de tu contrato actual? Sí, del contrato actual. El top honor del 45%, ¿verdad? Creo. Ahí hay algo mucho más interesante. He escuchado mucho sobre ello, pero nunca lo he experimentado. Y quizás, si esto realmente da un resultado fantástico, entonces vale la pena esforzarse y crear una plantilla única. Por ejemplo, ¿por qué no quiero hacerlo cuando lo hago? Mi posición. Así es como Monseñor comenzó a lanzar.
Bueno, los ingresos bajaron de manera catastrófica. Probablemente, incluso hubo una revuelta allí. Tan pequeño. Si mires. ¿Dónde mires? Bueno, me perdí con Lena. Si miras. Mira, bueno, de todos modos, recortaron los porcentajes, pero hay una trampa allí, que aumentan la cantidad de descargas. Y como escuché de algunos autores, es utópico, ¿verdad? ¿El más? Entonces, en resumen, hay una característica allí, donde en cada categoría puede haber 20 proyectos principales. Y si te conviertes en uno de los 20 principales proyectos de esa categoría, aumenta tus descargas. Entonces, por ejemplo, tienes este proyecto principal. Lo descargan 1000 veces. Te lo aumentan automáticamente al doble. Y además algo más allí. En resumen, agregan. Y como escuché de algunos autores, allí resulta, allí había 1500, se convirtió en 3000. Si te involucras en esta cosa, como un sistema de bonificación, bueno, algo así. Sí, muy pocos autores se encuentran con esto. Yo no me he encontrado con eso. Pero los que lo han experimentado dicen que es increíblemente genial. Simplemente me motivan los números. Siempre hago plantillas por dinero. No por diseño. Pero si alguien dijo, así es como funciona. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viene la información? ¿Por qué no se promociona con un memochnar? Esto es más genial. ¿Por qué no es Prodbody, sino promocionarse? Promotioners. Todo está escrito como en esto. Es decir, tienen todo. Solo estaba pensando, tal vez. No, según rumores. No son rumores, todo eso está en ellos. ¿Cómo funciona? Está escrito allí. Estos son autores que usan Aitu. Los de ellos, por así decirlo. Y así, como, genial. Pero incluso aquí en el podcast, no compartimos nuestros ingresos como si fueran billonarios. Y no quiero hacer eso. Estamos ayunando. Done lo que pueda, quien pueda. A pesar de que tenía 50 años. Aquí. Algunos decían que un impulso así se obtiene de esta manera. Bueno, ves, hay muy pocos de estos autores. 20 por categoría. No conozco a todos los autores. Pero si esto sucede de verdad, y realmente puedes ser uno de esos afortunados que reciben un impulso, incluso podrías seguir cargando proyectos en Motion Array. Es decir, si algo da resultado, y sé que este resultado se puede lograr así, intentaría hacer algo, y si realmente trae eso, tal vez incluso se apiadó de Motion Array, y no lo menospreció tanto como después de. Hablamos de que la comprensión misma de Kidalov está relacionada con actores antiguos. Los nuevos que vengan no sabrán que los han engañado. Nadie los engañó, porque no lo eran antes. Por lo tanto, vendrán y dirán, está todo bien, vean. Todo está bien. Para ellos, el sistema es como si lo estuvieran viendo por primera vez. Por lo tanto, no hay problema. Pero para los autores que estuvieron antes, tienen problemas. Antes todo era mejor. Esa es la diferencia de experiencia. ¿Estabas allí en ese momento o no estabas en ese momento? Tocamos este tema. Bueno, solo un poco, muy poco en realidad. Probablemente llegaron a eso. Me acerqué a esto cuando iban exponencial hasta el año 21, luego el primero. El chasquido de Thanos está ocurriendo. La mitad de los ingresos se duplicaron aproximadamente. Luego comencé a trabajar en el desarrollo de IT. Por varios años en principio, no cargué ningún patrón en absoluto. Allí, no recuerdo, en el año 23 cargué 5 plantillas. Se podría decir que no estaba haciendo nada en absoluto. Luego, creo que en el año 24, me propuse cargar 100 plantillas antes de que termine el año. De hecho, creo que me faltaron un par, no estoy seguro. En general, estuvo cerca de las otras plantillas. Bueno, y no solo eso, allí no solo llevaba las plantillas, engañaba, cargaba ahí. Prerenders de plantillas, plantillas gráficas. Bueno, Photoshop. De todos modos, la mayor parte siempre fue de plantillas. En principio, mi objetivo fue logrado, incluso la monetización. De nuevo, en poco tiempo, literalmente, no recuerdo, en diciembre, creo, cargué 50 nuevos ítems. ¿Alguien está escuchando ahora? Y puedo decir que, en mi opinión, en ese momento tuve un aumento de 2000 descargas, en general. Y de inmediato, al instante, nuevamente, vi los resultados. Simplemente en qué cosa entiendo.
En primer lugar, no todos pueden cargar en esa cantidad. Y en segundo lugar, dudo que, en un largo periodo de tiempo, si eres un autor solitario y yo soy un autor solitario, puedas seguir golpeando constantemente de esa manera. Yo, en general, con el tiempo, he llegado a practicar que ya sea que haga un sprint, puedo hacerlo por mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Realicé una gran cantidad en un corto periodo de tiempo cuando desarrollaba la función para cambiar la relación de aspecto en itu. Cargué más de 200 plantillas en el videoblog. Es aproximadamente tipo, sobre el archivo. Tomamos una plantilla, cambiamos la descripción. Sí. Es decir, una plantilla y le salió 3 resoluciones: vertical, cuadrada y postal. Bueno, es decir, se puede dividir esta cifra en 3, 200 y algo. De todos modos, esto tomaba como cierto tiempo. Bueno, de nuevo, el mismo videollamada hizo, inmediatamente entrega X, directamente X fue una cierta cantidad. Se convirtió en una suma 2 veces mayor. Incluso entonces, en Motion Array a finales de diciembre de 2024, al cargar, vi un resultado instantáneo, pero puede ser un error sobreviviente, porque era el mes de diciembre. Y posiblemente se vendieron bien algunos proyectos navideños. Esto es exactamente como fantasía proyectos navideños. En este, hay una oportunidad. El error fue, y luego desde el principio del año volvimos a la sorpresa aguda, e incluso lo que logras, como si hubieras crecido, parece algo, nuevamente ha comido un poco de grasa, te toman de nuevo y te ahorcan. No vamos a entrar. En general, todos los autores lo perciben estrictamente negativamente. Creo que en general a nadie le gusta cuando te meten en la boca. Lógico. Y en este momento, que también entiendo, en algunos casos en general, en principio, será imposible volver al punto en el que estabas. Es una cosa así, digamos, eres un autor joven. Y tenías allí tal vez $200, $300. Te pueden devorar, pero puedes crecer y aún así superarlo. Pero tomemos un ejemplo allí, un autor, no recuerdo cuánto, pero tenía descargas, tal vez un mes, 16.000. No sé, en general, simplemente una gran cantidad. Más de 10.000. Este autor no soy yo. Y también le roía los ingresos, pero de ninguna manera podrá lograr la cantidad de descargas en un corto periodo de tiempo para que llegue a 32.000. Aquí. Así que para las carteras jóvenes, esto es bastante normal. También sentirán el crecimiento. Incluso los suscriptores de iTunes estaban. Cuando comenzamos a quejarnos, digamos, me llamo a mí mismo un éxito, otros autores tienen éxitos que han estado trabajando durante mucho tiempo, con cientos de proyectos, nosotros sentimos, y algunos otros autores. Por cierto, un conocido en común hablaba de ello. No sé cómo será en tu caso, pero todo está bien para mí. Todo está creciendo para mí. Bueno, sinceramente me alegro por aquellos autores cuyo trabajo está creciendo. Es mejor crecer que caer. Aquí. Entonces así es. Y esto es lo que no puedes crecer o retroceder al punto en el que estabas. Para mí también mentalmente, por ejemplo, es un obstáculo. Y no tengo ganas de lidiar con cambios constantes cuando se trata de movimiento. Si cambian las reglas, significa cambiar de nuevo. Y sí, cambiar eso. Bueno, ya lo hemos cambiado 2 veces. Bueno, será el tercero. Y será el tercero. Sí, fácilmente dicho. Aquí vamos de nuevo. Y explican este comportamiento de los usuarios. Chicos, si hablamos de economía, el usuario siempre vota con el céntimo, con el rublo. Y ustedes, con las manos en la masa, empiezan a inventar, a manipular el mecanismo. Sacan más. Sí. ¿Dónde está eso? Bueno, en general, para mí esto entra a la categoría de algún tipo de fraude en general. Así es. Y un punto importante, el sistema de suscripción en absoluto no está regulado. Se puede manipular con mecanismos internos para simplemente recortar un par de puntos porcentuales. Nadie se dará cuenta. ¿Quién sabe cuánto tiempo dura ese periodo? Y se puede manipular de cualquier manera a su favor. Y nadie se dará cuenta, ni siquiera desde el punto de vista legal. Es un mecanismo interno. ¿Qué preguntas? Hay muchas cosas ocultas. Esto no es una venta directa, donde inmediatamente se ve la venta. No tiene sentido engañar de alguna manera, por así decirlo.
Así no gira. Siempre resulta en que Motion Array será el beneficiario. Al mismo tiempo, siempre se presenta al autor. Es para ti. Es para ti. Hemos investigado, hemos prestado atención. Esto es una bendición. Y esto es lo que más irrita. He hablado muchas veces con chicos en algún lugar. Digo, respetaría más a Motion Array si simplemente la dirección saliera y dijera, chicos, ahora vamos a ganar más dinero. Simplemente no es necesario explicar nada. Así lo decidimos, así lo queremos, vamos a ganar dinero. Y yo, sí, me hubiera sentido igualmente indignado, no me hubiera gustado, pero mi indignación sería menor. Que cuando te dicen, esto es por ti, es para tu beneficio, es para que ganes. No, chicos. Aquí está el momento justo. Esta es una característica de cualquier empresa. Intenta insinuar lo que te conviene, sin importar lo que hagan, aunque en teoría podrían al menos no especificar este punto tipo. Lo hacemos así porque los usuarios, pero sin decir algo como, esto te beneficiará, te será útil, y así sucesivamente. Pero esta es una característica de cualquier empresa, que actúa de tal manera que te hace ver mal, pero te beneficia, así es. A mí, por supuesto, me interesa saber cómo. Tal vez tengan un entorno corporativo específico que les permite. Todo es fácil de percibir. No sé, en general, me enfrento a la dirección. Cuando algo no me gusta, empiezo a enseñar los dientes. Recuerdo la primera vez que llevamos a cabo todo esto. De hecho, la primera vez pensé que esto era imposible. Tipo así de, no puede ser. Hasta el final tenía dudas, pero fui uno de los primeros en levantar la voz de alarma en ese momento. Los chicos nos están engañando. No podía creer que esto estuviera sucediendo de alguna manera. Y me había puesto en contacto con Motion Array. Maya me respondió. Y ella constantemente intentaba maniobrar de alguna manera, no respondiendo directamente como si fuera. Al final, me dijeron, nos estás molestando, si no quieres trabajar con nosotros, no lo hagas. Yo digo, así es como debería haber sido. No perder el tiempo, no frotar. Eso es, sí, les estoy bombardeando con cartas, ustedes me están bombardeando con cartas. Soy una persona, en principio, me gusta mucho la franqueza, porque la franqueza, ella, muchas curvas como sí, bueno, te libera de problemas, de desacuerdos. Basta, no hace falta inventar, no quiero trabajar más contigo. Todo, ya no trabajamos más como si. En vez de empezar algo, de fusionarse, de intentar presentarlo de alguna manera, interpretarlo, solo empeorarás aún más tu cara. Ser, no sé, un tipo resbaladizo. Bueno, por cierto, probablemente funciona para alguien. Para alguien, estoy seguro, funciona. 100%. No se puede decirle directamente. Es tan inesperado. Y para alguien, esto funciona suavemente. Y, no sé, yo vengo del espacio de la CEI. En general, no conozco a personas que les gustaría tal cosa. Sí, tú no sabes eso. Quizás disfrutarían de interactuar, y por eso están fuera de tu campo de visión, porque son ese tipo de personas. Podría ser. En general, no me gustan mucho los autores de otros, por lo tanto, no me gustan las personas. Y en general, no me gustan otros autores realmente, porque estuve en un grupo una vez. En algún momento simplemente me salí de allí, porque me cansé de escuchar quejas constantes. Supuse que mencionarías las quejas. Es esa constante desesperación. Todo está mal. Todos nos engañaron. No importa cuánto trabajes, no ganarás dinero. Y eso, constantemente, constantemente. Aquí estoy diciendo, lo percibo como simplemente teorías locas, como que, es como, no sé, en AIFA hice un proyecto, claro, en ese momento era un novato, sí. Lo que he hecho ahora ganaré dinero con él. Bueno, se vendió 2 o 3 veces. Bueno, ¿por qué has estado trabajando durante tantos años ya? No sé, de nuevo, no he estado siguiendo durante muchos años, como, ¿en qué cantidades los autores trabajan? No trabajan. Estoy tan indiferente a esto. Aquí también, si te interesa, mira allí. Cuando en Ibersoft te sientas todo el día desde la mañana hasta la noche, eso es. Actualizas las estadísticas ahora. Puedo pasar completamente un mes sin entrar, sin mirar las estadísticas. Mi risa. Solo resultado final. Aquí. En cuanto a eso, hasta ahora sé que hay autores que van todos los días y ven algo, anotan algo. Oh, has saltado de un lado a otro. Me canso mucho de eso, me canso.
Bueno, puedo entender a los autores que regularmente cargan plantillas allí todos los días. Probablemente tengan eso también. Bueno, consigue algo más interesante. Y estos autores, quejándose y sufriendo. Pero de nuevo, quizás me equivoque, puede que no los haya mirado lo suficiente. Los percibo como unos llanta. Los miré con una lupa. Bueno, no con una lupa. Bueno, en realidad, puedes entrar allí. No sé, tomemos a Dacin. Creo que es un autor así. Mira, saca proyectos todos los días. En ninguna categoría, quizás un montón de gente. No sé. De todos modos, de alguna manera se organizó. Incluso un equipo, quizás organizó. Sé que hay autores, realmente, que tienen equipos, los diseñadores dibujan el diseño. Alguien más les ayuda. Incluso me ayudaron en un momento dado. Muchas gracias. Con proyectos de DaVinci y proyectos de Final Cut. Sí, esto es muy bueno. Pero hay autores que no hacen nada en absoluto, pero aún así esperan algún tipo de resultado. Y esto es lo que me molesta. Y. No puedes hacer nada y no debes hacer nada. Bueno, hoy hablamos de eso contigo. Yo lo llamo quejarse. Sí, estoy realmente admirado. Me encanta la gente trabajadora. Tengo 2 suscriptores. Esto lo dice una persona que ha pasado 50 meses con plantillas, sin preguntas. No, hay autores que... En resumen, el concurso fue en Videopointe. Bueno, solo tenías que cargar los proyectos allí. Y uno de los suscriptores, tú. Roman, hola. Durante un mes, en 2 meses, subió más de 200 proyectos al videoblog. No está mal. Creo que este es un caso realmente único. En primer lugar, era un novato en el videoblog, no sabía cómo cargar proyectos allí, no tenía práctica, por así decirlo. Y no es fácil cargar un proyecto allí, subir un archivo, hacer especificaciones, marcadores de posición, renombrar, etc. En general, de manera que el navegador web luego lo interprete todo. Y creó una gran cantidad de proyectos. También está Artem. Él trabaja en Trida. Inicialmente estaba inscrito en el final del proyecto de mapas. Exactamente. Incluso compró una computadora portátil específicamente para dedicarse a eso, y hablamos con él y él tenía esa posición. Simplemente lo hago. Trabajo a largo plazo. Y esto es de lo que hablaba hace algún tiempo. Creo que la estrategia a largo plazo funciona en cualquier momento. Si hiciste una plantilla, incluso 10 plantillas, y esperas que lleguen los camiones ahora, para distribuir el dinero en algún lugar. Pero es así. Pero si durante el año haces, digamos, 10 plantillas cada mes. Que no sean 10, que sean 5. Pero durante el año, 5 por 10, 50. Más 60 adicionales. Cada vez que tienes simplemente una mayor oportunidad. Sí, además del efecto acumulativo. Interés compuesto. Que tal vez haya menos ventas, pero los intereses existen. Sí, menos dinero, pero al final, sigue siendo dinero. Ahora estamos unidos no solo Motionarray o Video, incluso lo subo a PonTube. Lo hago al reconocer. No, considero que es un desastre. No recuerdo en qué año. En general, subí casi todo el portafolio a PonPay en ese momento. Y al año, bueno, quizás se acumulan unos $500 allí. En cualquier caso, dinero, en resumen. Si se acumulan de todas las cuentas. Sí, lo olvidé. De todos modos, durante el año logró acumular $500 más o menos. Si alguien tiene de más, me lo puedes transferir. Siempre digo ahí, chicos, aquellos que tengan dinero extra, por favor, pueden enviármelo. Si es poco, insuficiente, o si es demasiado, piensa si puedes prescindir de algo. Siempre puedes escribirme personalmente, decir, acepto tus regalos. Los recibiré con gusto. No tengo nada en contra del dinero. El pajarito picotea un grano. A propósito, esa fue una de las ideas para nombrar el podcast. Hadrito, come Trigo. No está mal. Y ahí, hay acciones no tan exitosas como Mosin, Element o algo más. Bueno, supongamos que tienes 5 acciones. Cada una de esas 5 acciones puede generarte $200 cada una. O incluso 500. Bueno, maldición. Es increíble. Bueno, aunque sea un poquito, pero algo que te aporte en conjunto, es muy bueno. Está muy bien.
Por supuesto, $1000 en el año 2015. En 2016, pensaba, sí, en general simplemente vas, cuando. Así es como sacas un montón de dinero. Entiendo, parece que no eran billetes de 5000. En algún momento también había dólares a 30. Sí, ¿hasta qué año fue eso? ¿Hasta el 14? Espera, no, ya era de 60. Sí, justo en el año 2014. Tenía 80.000 en ese momento. En general, aproximadamente, no recuerdo, 16, 17 años, salió. ¿Había 100 entonces? No miles. Así es como resultaba un paquete así. Pones la hamburguesa, la calientas, sí. Y luego también hubo otro momento. Cuando el dinero alcanza cierto nivel, dejas de prestarles atención. Con el mayor dinero que, creo, gané. Cuando me ocupaba de fraudes, hacía diseño o vídeos de forma gratuita allí, y un chico me escribió diciendo, ¿tienes algo de dinero? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué dinero era este? ¿Yamani? No, no Yamani. Así que hace mucho tiempo fueron los primeros dineros electrónicos. ¿Web Money? Web Money. Justo eso. Allí. Creo que era $1. ¿Cómo estaba allí? WMZ. VNZ. Recuerdo que fue algo así. Y me transfirió ¿qué? ¿Dólares? Justo entonces eran 90 rublos. ¡Qué feliz era! Porque fueron los primeros dineros que gané. En creatividad, digamos, y, como, son reales, que se pueden usar. Así. Sí, estaba bastante bueno, porque mi padre, digamos, me miraba con escepticismo, como sus tonterías. ¿Esto es para todos? ¿Esto es para todos? Sí, yo, sin ofender, no tengo nada. Mi viejo podría haber tenido razón. Sí, al mismo tiempo, como él, me gustaría mucho, pero perdí ese momento. Mi viejo es un hombre con manos de oro. No te lo he dicho, allí construyó un vehículo todoterreno. No me importa, no, allí, en resumen, es solo una máquina de barcaver. ¡Wow! En serio te digo, después de la filmación, te pago, les di a los chicos. En resumen, salimos, él está en orugas, vamos por tierra, por canales, luego entramos en el lago y navegamos por el lago. Lo entendí, en todas partes, eso es todo. Como que realmente está en todas partes. Y Don también, él básicamente construyó con sus propias manos. Él sabe hacerlo. Lamentablemente, perdí ese momento. Incluso elemental. Un plafón, sí. Se quemó en mi casa, no puedo cambiar el plafón. No tengo ni idea. Papá vendrá, él me cambiará el plafón. Inmediatamente obtuve algunas herramientas. Encendí el taladro. Aprendí algo en algún lugar, pero me gustaría tener como papá. Y en su momento mi papá quería transmitirme eso. Y yo de esto, negatives, estaba ocupado en ese momento. ¿Por qué? Estaba sentado frente a la computadora. Aquí, gráficos. Sí, gráficos, sí. Diferentes caminos. Al menos no sufrirás tonterías. Es decir, también es un momento. Al menos, pero entiendo que no funcionó. No tengo reflexiones al respecto. Pero entiendo que de todos modos podría haber obtenido algunas cosas básicas. Y aquí está papá, él quería transmitir eso. Entiendo, me entiendo claramente. Él, por ejemplo, es padre, cazador, pescador. Él investiga todo esto, lo explicará todo, te dirá cómo hacerlo todo. Y entiendo claramente sí. Una vez más, aquí hay un ejemplo. El post-pop va a suceder. No es necesario tomar pop. Estamos bajo sanciones. No podemos sacar el dinero. Los suministros se rompieron. Por favor, no es necesario ir lejos. Mi hermano. Eso es todo. Ya no se dedica a los suministros. ¡Fa! No se puede restaurar de ninguna manera. Ningún truco, ninguna trampa. Todo. Tal vez, y la tienda está pegada en muchos lugares. Todo. ¿Quién come primero? Come 2 veces. Ahora es muy difícil hacerlo. Tal vez solo si realmente te vas del país. Y, como al principio de nuestra conversación, dijimos que viniste por dinero, pero luego no te contratarán en el estudio si estabas haciendo Pepe Persa, por ejemplo. Y aquí me quedé sin dinero. Y estoy seguro de que muchas personas se acostumbran muy rápido a lo bueno y quieren lo mismo. Por ejemplo, el nivel. Y aquí, diablos, hay una huerta, tienes gallinas, puedes ir a pescar. Yo, en resumen, estoy muy inspirado por cierta autonomía. Es decir, si viene algún problema, incluso con mi esposa tenemos planes. Sí, digamos,
algo muy malo comienza a suceder. Sé que, yendo a ver a mi padre, este es el lugar donde sobreviviremos. Sobreviviremos con esta persona. Tenemos, por supuesto, un chiste local. Es una broma. Papá simplemente construye todo a partir de la nada, pero funciona. Es decir, allí hizo una puerta, por ejemplo. Simplemente algo en algún lugar pegó, cortó metal en algún lugar. Pero son puertas, se ven normales. Sí, quizás crujen. Pero no invirtió ni un copec allí, por decirlo de manera grosera. Quizás en tornillos. Y me gusta esta posibilidad. Incluso, comprando una casa. ¿Ves? Venden la caja por 6 millones. Bueno, probablemente también necesitarías invertir 3 millones en reparaciones. Y si fuera como papá, por ejemplo, y pudiera hacerlo, y construir la casa tú mismo, para mí esta casa no costaría 6 millones, sino 3 millones. Yo mismo la construiría, la decoraría. Y me faltan esas habilidades. Walmeto que me faltan. También soy una especie de rehén de las acciones. Es decir, esto es lo único que dominaba, probablemente, a la perfección. Diría que sí. Esto es lo único en lo que realmente soy muy bueno. No voy a criticar al especialista. El especialista no es especialista. Me gusta en general ocuparme de las existencias. Ahora se volvió aburrido. ¿Por qué? Es monótono. Se ha convertido en rutina. No hay desafío. Pero si trabajas con expresiones, hay un desafío. Bueno, la expresión es clara. No se trata de vincular uno a otro, sino de escribir algo serio como si fuera. Esto es lo que me gusta. Básicamente, se necesita un desafío, porque se vuelve aburrido, se convierte en rutina, y por lo tanto se vuelve bastante aburrido. Aburrido, aburrido. Y aburrimiento ya es una mala señal. ¿Cómo te acercas? No, ya he bebido, ya me he emborrachado. Bueno, y después de programar. Ya no quiero ocuparme mucho de los patrones. Además, lamentablemente, puede ser que, al alegrarte por haber dominado la automatización a un nivel genial, ya no quieras meterte. Es entonces cuando te viene la idea de arreglar. Ahora haré algo. Ahora voy a hacer algo. Inventar algo y cortarlo rápidamente. No me abandona. Me ha estado persiguiendo durante mucho tiempo que ahora encontraré algún enfoque. No me he sentado ni intentado hacerlo, pero quiero inventar algún tema. Por cierto, ¿has logrado hacer temas? ¿Es cuando hiciste los ajustes tipográficos? La mejor cosa que he hecho nunca. El más de moda. Cuéntame cómo llegaste a eso. Vi, en resumen, en Videive algo de tipografía. Era Pixel Lab. Así que pensé, tengo que hacer algo parecido. Y hice algo parecido también. Muy parecido. Y se vendió. Pensé, esto es mío, esta tipografía es mía. No era tanto. Comencé a imprimir esto montones. Había un autor, XFC Signal, creo que era así. Él está comiendo ahora. Él todavía está ocupado allí ahora. Pero en principio, eran un poco guiones. Acabo de ver sus gráficos, también vi los gráficos y pensé, wow, se ve genial. Y comencé a copiar también. Parece ser que todos se vendieron. Fue sorprendente y unas 5 personas hicieron todo. De hecho, eran todos del mismo tipo, pero con las mejores ventas. Justo tengo un proyecto llamado Tipología Única. Tipografía única. Esto fue el máximo de ventas que tuve en un periodo de tiempo específico. Estaba satisfecho. Lo agregaron a los futuros. Algo así. Y pensé, oh, este es un momento exitoso. Bueno, mira, es solo un proyecto. No es cantado. Mi Inarisa SI has hecho presets de FFX para After Effects. 1000 y algo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Has creado algún tema y has generado una gran cantidad de contenido. Cuéntame sobre eso. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Entonces, voy a agregar algo de información inicial. Hubo un tiempo en que Adobe tenía el programa Adobe Bridge. MMM. A menudo había Preadjust FFX para After Effects. Podías aplicarlos y verlos desde allí. Pero originalmente, si estás creando algo, no había una vista previa. Me interesaba cómo agregar una vista previa personalizada desde el principio. Encontré una forma de agregar mi propia vista previa.
Ahora podías ver el preajuste en Adobe Bridge antes de aplicarlo. Hice simples rebotes, como algunas animaciones. En ese entonces estaba más enfocado en expresiones, y este simple rebote, puedes ver cómo se ve con algunas configuraciones. Abres y tienes toda una colección. Lo ves, lo aplicas y disfrutas. Y empezaron a venderse. Recuerdo haber tenido 50, creo, FX presets. Bueno, con estas manos. Me refiero a 50 manos. Sí. Bueno, añadí un poco de bounciness, cambié un parámetro, añadí un animador al concepto, eso es todo. Y yo pensé, se venden, genial. Y se me ocurrió la idea de hacer otras 50 para algún proyecto. También fue hecho a mano, pero luego pensé, ¿para qué hacerlo a mano? En ese momento, estaba pasando, tipo, un concurso en ese momento, bueno, una promoción, tipo, un evento. Movida. Sí. Y justo ahí estaba ella con los scripts. Tipo, crea un guión genial. Creé un guión, un texto, un animador. Se llamaba Suit. Es cuando lo abres, seleccionas el texto y varios parámetros que puedes ajustar, y hay un botón de Random. Presionas y simplemente aleatorizas todos los parámetros con expresiones. Hay un equilibrio de monedas, donde no hay equilibrio. Has recibido un gato listo. Soy así. En el concurso no gané, lamentablemente. Creo que no recuerdo lo que él ganó, pero yo estaba buscando ganar. Allí, van a dar $3.000. Pero el ganador aquí es 1.500. Bueno, eso es 3, en total, allí. 1, 2, 3 ganadores. El primero en recibir el mayor botín. Al final, como creé tal cosa, la hago con las manos. Ellos fueron vendidos antes de esto. Escribí un script simple que toma todo esto, lo randomiza y crea un montón entero. Bueno, creo que guardé los preajustes manualmente, todas esas correcciones. Creé 200 primero, creo. Luego 500. Luego creé 1000. Bueno, esto se genera prácticamente. Cada preset tenía entrada y salida. Se aplicaban de una manera y de otra. Fueron vendidos. No todos fueron muy exitosos, pero eran similares a lo que hacía manualmente. Es decir, en principio, visualmente no hay diferencias significativas. Lo que hice con mis propias manos, lo que generé. Y luego creé algo así. También fue un script. Algo similar a Animation Composer, pero una versión inferior. Basura. En lo mínimo. Pero allí había una vista previa. Podías elegir un elemento y la vista previa estaba basada en... Basta. SPF Fiverr. Это Adobe Animator. Раньше он был, назывался от компании Shockwave. Он называл Macromedia, Macromedia, да, Flash, вот. Luego Adobe los adquiriría y los integraría en Adobe Animate. Y, en resumen, los archivos SVF son en realidad scripts, en los que se creaban juegos con ellos. Recuerdo que había muchos sitios web. Bueno, es decir, Underground Tank o como se llamara. Había muchos juegos, en resumen, hechos en Flash. Dibujos animados, Masanya también estaba en Flash. Es decir, un montón de cosas allí. Bueno, podías crear un botón. Había total interactividad. En resumen, era genial. Desde el punto de vista de la seguridad, es una mierda total, por lo que nos deshicimos de ella por completo. En general, vi cómo crear una vista previa de forma similar a un juicio. Escribí un script, un sample de SVF. Allí, creo que se usaba JS. Se llamaba ActionScript. Era la última versión, la tercera. Pero en realidad era algo entre JS y algo más. Al final, creé vistas previas para cada uno de estos elementos. Creo que de alguna manera se automatizó más o menos automáticamente allí. Y allí tenía 2 paquetes. El primer paquete tenía 2.300 por animación de texto. Allí no solo había equilibrio, sino cualquier otro tipo de... Las animaciones eran decentes, pero en general tenía 2 controles deslizantes para entrada y salida. Podías desactivar ya fuera el primero o el segundo con una casilla de verificación. aplicar uno u otro. Había marcadores de tiempo allí, es decir, aplicabas, movías el marcador, la animación duraba más. Bueno, la acercabas, la animación era más corta. Y corto. Mueves los elementos y ves en la vista previa cómo se ve. Incluso lo compraron. Luego lancé un segundo paquete que es lo mismo. Simplemente 800, creo, elementos. Bueno, él es diferente, realmente lo regeneré. Pero en general es algo similar. Alguien también lo compró. Pero el primero se vendió más que todos. En resumen, Animation Composer es realmente minimalista. Después, creo que después de CC14, o incluso 12. Como CC, en resumen, empezó a aparecer. Eliminaron el SWF de allí. En realidad, todas las ventas de este script comenzaron a disminuir porque todos se estaban actualizando a nuevas versiones. Y se volvió simplemente obsoleto.
Pero de hecho generé un montón de presets dentro de la capa del script. Bueno, en resumen, generé uno similar de marca. Bueno, fue genial. Por cierto, recuerdo cuando vivíamos con Alberti. Eran tiempos interesantes. Alejandro, aquí también recuerdos. El primero es como un patrón. Lo hice, ¿verdad? Recuerdo, veníamos de la oficina alrededor de las 6 o 7. Me sentaba, intentaba hacer algo allí hasta la noche. Bueno, en el descanso comíamos algo. Sí, cocinábamos algo allí. Trabajo hasta tarde. Tú también, recuerdo, estabas trabajando en las expresiones, haciendo algún tipo de cuenta regresiva en las expresiones en ese momento. Justo así como lo recuerdo. Los relojes se están ajustando, pensando en cómo. ¿Quién sabría? Todas las posibilidades que se abrían, exploraba. Y por la mañana me levantaba a las 5 o 6 antes de trabajar. No recuerdo si salía a correr en ese entonces o no. Recuerdo claramente que hacía flexiones, sentadillas. Ahora no hago nada de eso. Antes de grabar el podcast, pensaban contarles una historia interesante sobre cómo después de la fiesta aún no era nuestra. Los hombres adultos se estaban divirtiendo. Estaba a punto de terminar este mes en 6, 3, 4. No, espera, 2 meses. Gusenica, ella está justo aquí cerca. Nos trasladaron de la oficina a un departamento normal. Otro punto. ¿Cómo llegaste a los paneles de SEP? En general, los vi, y, en mi opinión, por ejemplo, Animation Composer es un complemento inicialmente, es decir, es C++. Era un complemento directamente en Animation Composer cuando tenía OS. Era un complemento desde el principio. ¿Y ahora ya no es un complemento? No, creo que aún es un complemento, porque las capacidades son mucho mayores. En términos de diseño visual, es peor, por ejemplo, porque no es CEP. Pero en cuanto a las capacidades internas como la conexión de software, es mucho mayor. Pero es en C++, son bastante. Bueno, es una cosa. Tienen un equipo de chicos allí, así que no hay preguntas. Y es precisamente a través de un script que vi a alguien con un diseño interesante. Me sorprendió. ¿Cómo Anguillo? Bueno, no encajas en el diseño. Y yo así empecé a buscar. Así entendí que esto era panel de control. Es como HTML, CSS, JS. Sobre que no hornearás el diseño. Recuerdo que te llevé. Una vez compartí capturas de pantalla de Timur Konstantinov. Switch, ese color. Switch color y este. Algo letras, en resumen, de alguna manera. Sí. Esto era SPF. En resumen, la animación de esta esponja, había ajustes de gráficos, era SPF. Deja que fuera. En resumen, el diseño era jugoso y sabroso. Bueno, dijiste que, probablemente, se hizo con arroyos, ¿verdad? Bueno, eso significa que incluso con imágenes se puede hacer. Se puede. Y sabes, cuando desarrollaba esto, abrí. Son simplemente scripts muy antiguos. Y, por cierto, este cine todavía funciona. Yo creo que, ¿estás seguro? El año pasado, tal vez revisé, comprobé, miré. Simplemente no se podía implementar sin SPF con métodos de scripts. En general, tal vez me equivoqué. Pero, creo que vi. Me sorprendió, es decir, funcionaba de alguna manera desde el bisel, y para mí sigue siendo un misterio. No entiendo cómo trabajar con Influence y Speed para que funcionen con Bezier. Y él ajustó Bezier, y eso ya eran Bezier en esos años. Esto no es un script. No todas las paneles que existen ahora ya estaban entonces, y, probablemente, él estaba animando por cuadros. Ahora entiendo. Sí, te digo. Entendido. No se creaban dos claves como si fuera. No entiendo eso mismo en el flujo. Entiendo que allí se produce alguna conversión. Fórmula matemática. La busqué con el chat GPT. No puedo encontrar esa fórmula matemática. Y me parece muy interesante. El mismo Easy Script no puedo realizarlo. No logro reproducirlo, pero en Opacity, en Scale y en posiciones, tienen diferentes. No recuerdo cómo se llama. En general, diferentes mecanismos de animación. Incluso cuando copias fácilmente, los valores dentro de ellos cambian. De nuevo, hay alguna transformación, pero por más que busqué esta transformación, incluso con el chat GPT,
No pude encontrarla. Un amigo encontró algo, calculó aproximadamente una forma, pero al parecer no siempre encajaba. Esta es la fórmula del mecanismo interno de JavaScript. Tienen un sistema de animación. Si profundizas, sin intentar en los scripts de After Effects, y te adentras en el sistema general de JavaScript. Antes había E6, tienen un ejemplo de una función de implementación para la animación de respaldo, la animación de rebote y así sucesivamente. Es decir, estaban presentes en el navegador. Eso fue entonces. Esto es lo que se usa en una forma más simple en After Effects. Bueno, para el navegador, sí. El navegador se ha modificado un poco. Está ligeramente modificado. Creo que estoy hablando de otra cosa. Porque en AE no hay idea sin E. Bueno, eso es verdad. Eso es como el caso, por así decirlo. ¿Y cómo transformar esto? Lo que funcionará en E. No lo entendí. Intenté muchas veces. Y no entiendo cómo transformar las propiedades de peligro, por ejemplo, en curvas de peligro. Si los tomas, copias y tratas de aplicar los mismos valores de influencia y velocidad a los valores de posición. Allí no habrá una curva como la curva de opacidad. Aquí está el punto, por cierto. En mi opinión, esto es una fórmula matemática que es un ciclo, pero sin for i. Y que simplemente depende del tiempo. Es decir, la fórmula matemática recorre ciertos valores y crea el efecto de una... Entiendo que hay alguna fórmula matemática allí. De otra manera es. Sin una fórmula matemática, esto no se hará. Pero busqué mucho la fórmula matemática, No pude encontrarla. Allí también se utiliza el número pi como punto. Probablemente. Se utiliza prácticamente en todas partes como punto. Bueno, informe de abril. En mi YouTube simplemente, no sé, está escrito de una manera incomprensible para mí. No entiendo la mitad de cómo funciona. Justo cuando empecé, estaba disparando, ahora estoy viendo. He creado un organismo interno simplemente al estilo de Frankenstein. Lo reescribí 3 veces. Bueno, no cada vez, por supuesto, es, sin duda, mejor y mejor, mejor como se dice. Pero hay algo llamado legacy, sí, código. Entiendo que legacy, a veces lo reescribo, trato de hacerlo con mucho cuidado, para que no sé. Tengo solo una especie de esquema escrito de esa manera. Intenté y siempre intento optimizar el código. Para diferentes partes de la función. Por ejemplo, tengo una función que hace algo así. Luego escribo algo completamente diferente. Preguntar a esta función. Toma eso de allí para no duplicar el mismo código. Y esto creó un sistema tan complejo. No siempre recuerdo todo. Además, allí tengo miles de líneas de código simplemente. Decenas de líneas de código. Y a veces, entro en algo, arreglo algo, y luego en otro lugar se cae por completo. Y esto es un estrés horrible. Cuando un montón de personas comienzan a escribirte al mismo tiempo, que aquí no es así. Ellos también, al parecer, empiezan a disfrutar de algo. Ve, uno escribió, el otro, el tercero. Y también hay, ¿sabes?, con varias tareas. Y aquí empiezo a saltar entre el código de aquí para allá. Es bueno que ya no me ocupa. Volviendo al panel C. ¿Viste el diseño allí? Vi un diseño genial allí. Vaya, hay que ocuparse de esto. No me había ocupado mucho de esto. Hasta que vi Motion Bro, no me había involucrado completamente en esto. Sabía que existían. Veo que algo está creciendo como setas. Algunas extensiones para usar. Estoy pensando en aplicar plantillas. Pensé, ¿qué es esto? Deberíamos ocuparnos de los nuestros. ¿Por qué no? Tema interesante. Me ocupé de lo mío. Aprendí mucho más sobre la cadena de paneles y, en resumen, escribí mi versión, como lo vi en ese momento. Se ve similar a los demás, pero con sus propias peculiaridades, por lo que no puedo decir que sea un clon puro, pero todos son similares. ¿Era algún proyecto específico, algún script, o fue algo que empezaste a crear desde cero? No, no empecé a crearlo de inmediato. Originalmente era un conjunto de ajustes preestablecidos. Se suponía que la solución inicial era solo presets. Y luego, pensé, ¿quién necesita presets? Se puede hacer algo más grande. Y empecé a reconstruirlo para que funcionen otros paquetes. Por esta razón, también tengo código legacy. Vinculator, a JSXB. Este paquete JSX se empaqueta en un formato que no es legible. Este es un código legacy. De hecho, luego cambié de JSXB a JSON por completo. Es decir, el paquete ahora es JSON. Esta es la opción más lógica.
Pero debido a esto hay código legacy donde se importa, usa JSXBin y así sucesivamente. En resumen, me alejaré un poco. Escribí mi solución. Bueno, en principio, el primer autor que estaba en la solución fue Gruthgoth. Es una trinchera. De hecho, el primer paquete fue cuando cambié la estructura para poder firmar autógrafos. Se olvidaron los estrenos. En resumen, se pueden agregar paquetes ajenos. Poco a poco en ese momento comencé a incrementar la velocidad en términos de agregar opciones, funciones, y comencé a escribir gradualmente un enlace. Pensé que sería lógico manejar algunos datos desde la web, es decir, el paquete estático está en la computadora de la persona, y aquí se puede corregir algún enlace por el cual se va hacia el autor. Algo más. Pero al final la bolsa creció. Inicialmente estaba en Bootstrap, y el diseño y el PHP, un máximo absurdo de PHP. Ahora es Vue, un diseño bonito, PHP, un sistema MVC. Por lo tanto, entendí que necesito mejorar el sistema. Alejarme del MVC no es el mejor para el administrador y de nuevo hay algo separado. Bueno, es decir, ahora es más civilizado, más o menos así se ve. Y el paquete aumentó mucho más durante ese periodo. Sin embargo, el tema en sí, donde vi a muchos autores que decían, ahora voy a crear un proyecto, ellos, por ejemplo, tomaron mi solución. Crearon con la esperanza de subirse al tren. Y se cayeron de ese tren. No tenían ventas, sus paquetes no ganaban. Y algunos, por el contrario, realmente les funcionaba. Ellos estaban lanzando algo y estaba creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, entonces, Sondak, ¿todavía lo estás usando? Sí. ¿Y cómo los encontraste? ¿O te encontraron a ti? Parte del tiempo creé una extensión para el navegador para que fuera fácil escribir como autor. Hubo un momento en el que escribía como autor yo mismo y ofrecía, como, una solución, la escribí sumariamente para 100 autores. De ellos, unas 10 personas respondieron, y quizás 3 o 4 de ellos. Bueno, intentaron utilizarlo, al menos esa fue la estrategia. No estoy diciendo que llegaron hasta el final, pero lo intentaron. En ese sentido, así que no tenía mucho sentido, digamos. Sin embargo, fue el primer impulso. También vendí mi propio paquete de animaciones de texto en Atem. Y de alguna manera también fue una forma de promoción gradual de que existe tal cosa. Estaba promocionando uno en la página para que también pudieran usarlo. Y gradualmente fue creciendo. La publicidad interior, por así decirlo, es publicidad. Y luego gradualmente la rueda comienza a girar y se mueve en esa dirección. Cuanto más sepan, más utilicen. Actualmente 30.000 personas lo usan activamente al día. Tango Yandex. Analytics Desactivato. Y Sondak, ¿él te escribió o tú le escribiste? Él mismo escribió. Por cierto, fue divertido. Él escribió, dice, tengo un canal de YouTube. Me gustaría usarlo. Pero hasta ahora, El sistema de creación de paquetes es Xon. Bueno, lo describes tú mismo, hay documentación, pero es muy incómodo. Es como si estuvieras sentado casi en un agujero. pero se las arregló, como si todo le hubiera salido bien. Lanzó el primer paquete. Y luego así, normal, conveniente, parece que lo estamos usando, todo está bien, y comenzó realmente a estamparlos. Luego pidió un sistema de suscripción. Se trasladó a su sitio web al sistema de suscripción. Lo creé, y ahora está en suscripción y vendiendo paquetes Tiene un canal de normales. YouTube, por lo que en principio los vende fácilmente porque los anuncia. De hecho, este es un pequeño negocio que ha organizado. Pero hay pocos como Sondak, es obvio. La mayoría de ellos estaban destinados al video hype, pero también al portal de video. Pero VideoIve, en principio, ya tiene algo que ver con este tema. Más bien, artísticamente. VideoIve es de tercera clase. Sí, como el punto 5. Probablemente no, probablemente todo es mejor para él. Quizás sea más dinámico, tal vez también haya cierta variedad. No, solo cargan allí elementos. Sí, eso es cierto. Además, pondré algunas piedras en el jardín, pero en general, no se desarrollan de ninguna manera. Bueno, abre otras categorías. A mis ojos, Storyblocks estaba muriendo. Alguna vez fue bueno. Storyblocks. Solo se vendían proyectos de After Effects y se vendían por 100, por $8 como si fuera. Subí allí, solo una venta, pero fue bastante bueno. Y simplemente estaba muriendo. Yo también de esa manera. Yo vigilaba, pensé, todo, ahora va a morir. Pero aquí están. Zas, introducen, se renombran, introducen Pepe.
Usan diferentes dominios efectivamente. Los ajustes preestablecidos de Pepe, boom, todo de alguna manera. Y el mismo momento, creo, cuando este estaba muriendo. Motion Array, cuando dirigía estas primeras comisiones, estas innovaciones, también les escribía allí, creo. En algún momento aparecieron DW allí. Plantillas de DaVinci, por así decirlo. Y, en principio, el mismo IBE, Pepe nunca estará allí, supuestamente. Aparecieron proyectos de Premiere allí, y aparecieron DaVinci allí. Y además, creo que DaVinci gradualmente desplazará a Adobe. Realmente escucho esta opinión porque, con reservas, quizás, bueno, no en producciones importantes. Simplemente, cuando tengo plantillas en mi cartera. Este programa en general era tan contradictorio, lo odio. Ahora en algunos momentos me gusta. Cuando recién la conocí, la odiaba. Simplemente horrible. Con ciertos errores internos en la versión de estudio. Me escribían con una plantilla PDR, probablemente todos los días. La cantidad de correos que recibí con una plantilla PDR en 5 años de creación de plantillas nunca la había recibido. Realmente la gente escribía así, era terrible. Una computadora, un programa tan no optimizado, que creo que necesita inmediatamente 8 gigas, creo. Hasta la animación de texto se retrasaba. Bueno, he discutido mucho con varios. Siempre tratan de convencerme. Aquí en mi nave espacial funciona de alguna manera. Bueno, no sé, en resumen, en otras personas. Mi computadora no es la más antigua. Era de esos tiempos y todavía funciona perfectamente para aprendizaje automático. Actualicé la máquina. Horriblemente simple. Si no haces prerenderizado, es imposible ver nada. Este prerenderizado también tarda horriblemente mucho en calcularse. Simplemente horrible. Todo funciona muy mal. Pero a partir, en mi opinión, de la versión 19, mejoraron la optimización. Ahora salta más rápido. Realmente no sé cómo antes. Gente común. Y entiendo que los principales usuarios de plantillas no son diseñadores en absoluto. Son personas que, bueno, YouTube, un canal. Bueno, algo comienza allí. También tuve disputas allí. Mogar y los proyectos de Pepe. ¿Para qué necesitas plantillas de Pepe si tienes a Mogar? Porque son dos categorías completamente diferentes. No los conectes entre sí. Es como si entendiera mis propios errores de pensamiento. No compares After Effects. Son dos categorías diferentes. Diferentes personas utilizan estos programas, por así decirlo. Igual que Apple Motion y After Effects. Tienen derecho a existir, sí. Y alguien piensa que los usuarios nunca personalizan plantillas. Aquí está. Una plantilla de PPS te permite ajustar la plantilla en cada detalle. Puedes extender el tiempo, mover los elementos si sabes cómo hacerlo. En Mogar no puedes hacer eso. Esto es lo que el autor estableció. Con esos parámetros trabajarás. Puede ser, pero aún me he encontrado con esos casos. Tenía un usuario. Una presentadora de televisión de Estados Unidos. No recuerdo de qué canal. Yo también lo sé así. ¿Y cuál era la idea? Presentación de diapositivas. Alguna boda. Y estuvimos haciéndola durante 1 hora 20 segundos a partir de esa presentación de diapositivas. En teoría, no deberíamos haberlo hecho. Pero hay personas a las que les gusta. Sabes, en la videollamada hay reseñas. Estas, por cierto, historias se desgastan. Cambia los ajustes, así que es necesario. ¿Entiendes? Por supuesto, no deberían entrometerse más. En mi opinión, también aquí. Llegué a la conclusión de que al diseñar una plantilla, necesitas pensar en la interfaz de usuario. Bueno, incluido qué controladores deberían ser. Además, estos controladores no deberían contradecirse entre sí. Por ejemplo, algo así podría suceder. Aquí cambias esto, y esto dejará de funcionar para ti. Bueno, considerar estos pequeños matices allí si el usuario decide escribir más texto. No recortar el texto para esto, sino hacerlo un poco más largo. Es decir, la personalización es necesaria, y los usuarios de DaVinci. Ordinario.
Él encendió las laptops. Él no puede reproducirlo. Sí, en la laptop no le falta nada. Bueno, no sé. En resumen, como mi reputación a causa de estas plantillas, como está manchada, digamos, en el video A, bueno, no funciona como. Ahora lo introducen allí. Si la fuente no está instalada en tu computadora, te dirán que falta la entrada de la fuente. Antes solo era una pantalla negra. Increíble lo que tienen, por supuesto. Recuerdo que entré en su foro, allí hay una captura, casi hay que escribir una fórmula matemática. Es decir, están completamente orientados. Además, veo que tienen algún tipo de sistema, tienen lógica, en principio, fusionada e interna. Ellos inventan algunos esquemas. La lógica torcida allí no ven la fusión de composiciones, por ejemplo, no se ven entre sí. Es decir, si en After Effects puedo crear un controlador en una composición y luego vincularme a través de otras, ahí no funcionará. Allí mismo prefabricados, en mi opinión, sistema de prefabricados. No sé, no entiendo esto. Unity, creación de juegos, utiliza prefabricados. Es como un componente único, pero no ve lo que está fuera de este componente. Bueno, en resumen, algo así. Y resulta que si tienes un proyecto complicado, lo haces en un sistema de nodos, tienes simplemente un montón. Pero en esto es difícil simplemente entenderse. Incluso construir un sistema así por sí solo. Pero qué programación tan genial allí. Allí está Python, ¿verdad? Allí hay Python. En general, Python es una superestructura. Cuando hice algo para DaVinci, en algún momento comencé a escribir en Python, y luego finalmente cambiélo. Lo se instala junto con DaVinci. Escucha, hermana, creo que se está utilizando, ya sabes, en el script ahora para crear estos. Es completamente posible. Y Python se negó porque Python es una configuración. Tienes que tomarlo por separado, instalarlo. Y sé que no es necesario usarlo para instalar algo en absoluto. La configuración es out of the box cuando quizás necesites involucrarme en el entorno. Es decir, de una vez. Es decir, no se instala sola. Lo se instala sola. Python es una extensión. Y pasó a interfaces. En primer lugar, el macro en DaVinci puede ser una plantilla completa con marcadores de posición. Con algunas otras cosas. Puedes crear cualquier tipo de controladores, menús, listas desplegables, deslizadores, casillas de verificación. Todo esto estará vinculado entre sí. Puedes insertar una imagen, agregar un enlace para ir a algún lugar, y será una plantilla completa. Macro. Al final, es solo una representación textual, digamos. Los macros parecen. De alguna manera parece Axon. En general, configurar, personalizar es así de fácil. Comparado con Adobe. Con sus preajustes, Adobe es simplemente la edad de piedra. Bueno, preajustes. Bueno, ¿qué pasa con los preajustes? Son solo efectos. Bueno, está bien. Quizás haya formas de mascotas, máscaras. Pero en general, no significa nada. No significa nada en absoluto. Es una basura. Y no los ha mejorado en absoluto en todas las versiones. No han hecho nada con ellos. Bueno, aquí. Además, en DaVinci hay una ventaja. Se pueden escribir scripts directamente. Se pueden hacer scripts con UI. Bueno, incluso en la versión gratuita, a partir de la versión 19, recortaron esta funcionalidad. Es realmente malo. A alguien le colocaron mierda. Dicen, bueno, esto realmente se coló aquí por casualidad. Aquí está esta oportunidad. La devolvimos a la versión de pago. Es decir, hay que comprar por día. En mi opinión, es caro, por cierto. ¿No? Y de hecho cuesta centavos. Bien, recuerdo que costaba un montón. No, cuesta, en mi opinión, $200, quizás 3. ¿Ahora estás diciendo? Sí, recuerdo que costaba casi 1000 allí. Y lo compras una vez, ¿verdad? ¿A tiempo completo? ¿Y obtienes actualizaciones? ¿Obtienes una nueva versión cada vez? No sé, no tengo simplemente esa versión. ¿Por qué? Porque las existencias solo aceptan plantillas gratuitas de DaVinci. Pero hay una probabilidad de que cuando hagas una plantilla la versión de estudio. ¿Solo en la versión de estudio? Sí, solo se abrirá en la versión de estudio. Y por eso de alguna manera lo arrojaron. Bueno, como decir, YouTube lanzó una mierda para los usuarios de YouTube. No para aquellos que cantan con plantillas, porque allí tienen su propio guión, y necesitan subir, en general, a nuevas versiones. Y también, comenzando, creo, desde la 19ª versión,
Ahora en DaVinci han introducido un análogo de la SAP Anelli. Allí en alguna versión de JS. Ya sea electrónico, ya sea. No recuerdo, no profundicé. Ahora también puedes hacer este tipo de paneles hermosos con interfaz. No lo he intentado. Y además, he estado observando las estadísticas de cómo aumenta el número de usuarios de TR. Y aumentan exponencialmente. De nuevo, amo mucho Adobe. Adobe ha dado mucho. Bueno, al final, maldita sea, gracias a Adobe toda mi actividad está relacionada con Adobe. Pero, donde veo lo que hace Adobe. Aquí está la actualización que realmente nos merecíamos. Cambio de punto de anclaje. Nueva funcionalidad. Gracias. Adobe, o cambio de color de la interfaz de los paneles. Lo haces porque realmente hay demanda de los usuarios. Y aquí es más bien a demanda de los inversores para que saques una nueva versión cada año. Para que siempre paguen dinero. La gente simplemente no paga por cambiar el color de la interfaz. ¿Y a quién le importa? La cuestión es el crecimiento de suscriptores, para que siempre sientan que está pasando algo nuevo, que siempre. No sé, ¿a quién le importa? No le importa. Dios mío, si de alguna manera terminara en Adobe, cambiaría todo allí. Muchas cosas. Los indios tendrían razón en la pregunta. Quizás los indios, porque, vaya, es un programa maravilloso. Además, aún no hacen allí lo que se puede hacer. Me refiero en términos de scripts. Así es como lo veo. Los scripts allí a partir del año 2012. Claro, la configuración está en forma de SEP. Ahora la SEP será cancelada. Habrá alguna otra configuración. Pero ahora, según entiendo, con el desarrollo de la IU todo esto, por supuesto, se acelera. Más personas se están familiarizando con esto. Han aparecido más guías. De nuevo volviendo a ellos en masa. Entonces hubo algunas dificultades. Había algunos ingresos. Ahora hay diferentes dificultades, pero al mismo tiempo hay una abundancia de herramientas, una abundancia de guías, vídeos tutoriales. Ya he hablado de esto. Simplemente se requiere de ti. Toma y actúa. Toma y actúa. Puedes realmente integrarte en un corto periodo de tiempo si tienes un objetivo. O tal vez ya sabes algo allí. Puedes. Por cierto, ¿qué consejo te darías a ti mismo si pudieras darle consejos a tu yo pasado? Una pregunta difícil, en realidad. Nunca pensé en eso. Pensé que tenía una respuesta. Diría, aprende expressions, aprende a programmer. Pero ya has programado. Incluso en mi infancia, realmente empecé a conocer PHP. Por ejemplo, recuerdo que tenía un sitio web, un sitio que permitía crear otros sitios, subdominios. salemobnew.ru. Y en ese entonces tenía el sitio New.ru. Era HTML, que ni siquiera se llamaba HTML en ese entonces. Tenía un nombre especial, algo así como VAP, sitios VAP. Esto es lo que era desde un teléfono móvil. Fue entonces cuando registré mi primer sitio web. Era una época extraña de Internet, con salas de chat, chats de visitantes. No entendía cómo funcionaba un chat de visitantes. Me intrigaba cómo alguien podía presionar, guardarse y aparecer escrito. Estaba analizando el código VAP en esa página, que aún no era HTML, y tenía un nombre muy tonto. No entendía. Me resultaba tan intrigante. Y solo años después finalmente entendí. Eso es PHP. Es un sistema que permite procesar solicitudes en servidores. Fue realmente único. Y luego me involucré en la programación, y aquí llegó la gráfica. Bueno, es decir, siempre hubo algún tipo de camino similar. ¿Y si en el pasado se puede decir algo? Comprar Bitcoin, supongo. Bueno, creo que preguntaban el contexto de After Effects y plantillas. No, todo se fue desarrollando como se fue desarrollando, supongo. Y, en general, no está mal. No puedo decir que realmente tuviera que cambiar algo. Bueno, sé con certeza que en general considero, a mi parecer, me duele admitirlo, no me gusta admitirlo. Pero me arrepiento, siento como si hubiera estado haciendo mal las plantillas todos estos años. En el sentido de que cualquier animación, ya sea motion, plantilla, considero que debe estar construida con programación.
Cuando cambias algo en un lugar y tienes otros parámetros relacionados que también cambian, puedes construir esa animación con las mismas expresiones. ¿Cuándo se podrá extender esta animación en el tiempo? Responsivo. A veces trabajaba en esto sobre los rollos. Bacard lo hizo. Hizo un rollo en Bacard. Y allí teníamos un trabajo con los tiempos. Incluso se comunicó conmigo, quien encargó el rollo, el tío director de arte. ¿Por qué trabajas tanto en las correcciones? Algo así. Y todo está bien. Se convirtió en algo así como, en mi opinión, 6 o 5 minutos de rollo, y todo encajaba perfectamente. Y me dicen que aquí debería ser así. Por ejemplo, estoy en algún lugar alrededor del primer minuto. Moví algo y todo el ritmo se movió por todo el rollo. Y empiezo a rediseñar esta animación. Rediseñar. Necesito revisarlo todo. Esta animación, por un lado, está lista, pero tengo que rediseñar las teclas. Y nos llamamos por Skype. Bueno, vamos, como si. Se sentó durante 5 minutos, miró y entendió. Bueno, continúa. Ya no había más preguntas. Pero entiendo que, probablemente, los autores en realidad, no los autores, sino los freelancers pueden desaparecer, engañar, mentir. Algo así como que, tal vez, estás mintiendo, que esto es difícil. Sí, sí. Bueno, en su cabeza, entiendo, en resumen, la teoría se destaca muy a menudo de la práctica. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Mueves tú? ¿Mueves qué? ¿Por qué? Porque estás moviendo y todo lo que estaba configurado también se movió automáticamente. Tú. También. No sé, ¿lo haré? No lo haré. Quería intentar hacer plantillas de una nueva manera. Es en el intento de construir más en expresiones, para que haya un momento justo para mí. Entendí tu pensamiento, para que todo esté tan automatizado que muevas uno solo, y de repente todo empiece automáticamente. Este es un ejemplo. Automáticamente inserta pancartas debajo del texto. Esto es asombroso, simplemente increíble. Esto es justo lo que se necesita. Creo que los créditos en la videoconferencia son los mejores créditos. Son realmente el estándar de cómo deberían ser los patrones de texto. Debido a que el usuario no puede mover las capas allí, todo está hecho de tal manera que el texto se escalará. Ingresas texto, ingresas más texto, se escalará. Bueno, se reducirá. Sí, se comprime. Además, si hay varios textos. Si ingresas este texto inferior, por ejemplo, también se basará en este. Se desplaza este, también este. No una línea concreta, sino algo. Si está atado, debe estar atado. Si hay algunas formas, deben estar vinculadas de alguna manera a la caja de margen. Bueno, de alguna manera. Incluso si tienes un relleno allí. Simplemente hay animación en PS. Allí también se puede vincular un camino nulo, es decir, harás ceros, luego vincularás esos ceros en el cuadro delimitador del texto. Todo debería estar así vinculado. Sé que a los autores no les gusta mucho ajustar esto, pero los usuarios simplemente, estoy seguro, cantan canciones con estos títulos. Incluso pueden no entender que todo es tan para ellos. Lo entiendo, y simplemente, bueno, sí, tal vez los títulos no encajan muy bien en el contexto del video chat. Los logotipos más populares, visualizadores de música, vídeos líricos están allí. Pero los títulos allí simplemente son parte de la canción. Aquí. Si estuviera descargando títulos de eBay, de Motion Arts, de cualquier stock, querría que fueran como en la videollamada. Bueno, además, todos ellos ya están listos para ti. Solo escríbelos. Escribe, sí, y no así, como cuando tú estás descargando. Tienes una palabra de 3 o 4 letras. Necesitas cambiar el tamaño de la composición. Bien, si el punto de anclaje está en el medio, alguien va a escalar todo en el medio. Pero si no está en el medio, tendrás que subir y cambiar algo. Si hay claves allí, bueno, eso es todo. No para el usuario, no para el usuario. En general, no hay experiencia amigable allí. Usuario, eso es lo que se llama. Por cierto, en cuanto al cambio completo a la expresión. Recuerdo cuando Strigu vio la expresión, pensé, ¿cómo combinan los gráficos con este código? ¿Qué código si estás ocupado con la gráfica? Realmente me resultaba ajeno percibir la expresión, porque soy una persona creativa, me dedico a la creatividad. ¿Cómo se puede combinar la creatividad con esto? Y solo después de un tiempo incluso vi el equilibrio de la creatividad. ¿Cómo se puede combinar?
Tienes que hacer el rebote con las manos. Incluso cuando supe que existía el rebote, al principio todavía lo hacía a mano, porque era tan ajeno. Y luego empecé a hacer más de lo mismo y me dio pereza ocuparme de esta química. Soy así, hay que aplicarlo. Aplicado y tal. Oh, esto es tan genial. Hay una categoría de autores llamados los viejos creyentes. Lo inventé yo. Y me sorprendió que de alguna manera existiera esto. No tengo nada en contra. La gente hace lo que quiere. No usan scripts en principio. Me resulta más familiar así. Quiero hacerlo así. Cuestión de optimización. Como si no quisieran optimizar. Es una cuestión de optimización. Pero es una cuestión de optimización. Personalmente, cuando hay oportunidad, aunque sea con algunas modificaciones, también lo tendremos en el contexto de AITU. No solo AITU. Tomaremos como antes se hacían proyectos en Premiere Pro, cuando no sabía que se podía exportar algo parcialmente de AITU. Tomé el proyecto y lo fui recreando gradualmente en Premiere Pro. Y para crear el mismo proyecto desde After Effects, podrían pasar días. Si no es la semana. Allí. Sin duda, no es difícil. No es difícil crear una capa de texto. No es difícil añadir una máscara. Todo esto no es difícil. Pero es una microacción que haces constantemente. Ir allí, desplegar aquí, copiar, pegar, dedicar tiempo, determinar dónde agregar qué. Todo esto se extiende a lo enorme. Si lo mismo se puede hacer en pocos minutos. ¿Es esto sobreoptimización? Esto es sobreoptimización. ¿Y cuándo? Así que incluso hay personas que, de todos modos, no quieren entender o no lo entienden. Tengo otro comentario así. Me gusta controlarlo todo. Tengo un caso, un usuario de ITU. Me gusta controlarlo todo. No me gusta cómo funciona esto. No usaré esto. Y hay controlar y optimización. Bueno, allí, por ejemplo, tengo una función que guarda, ejecuta automáticamente un codificador de medios, hace un render y reemplaza la capa al instante. Bueno, para encontrar y reemplazar capas correctamente, utilizo itslayer. Y, en realidad, no creo que tenga mucho sentido dar nombres correctos a los activos. Entendemos, una plantilla de trabajo, una persona compró una plantilla. No pensé que en IE mismo la capa se renombraría, tendrá un nombre como condición. Pero dentro de ellos, cuando los archivos incluso van, simplemente tienen identificaciones. Me gusta esa persona. Dice, quiero dar nombres correctamente, me resulta más conveniente así. Es un poco como un cierto OKR, no tan grande. Bueno, como tan detallado. Entiendo que en algunas cosas, realmente quieres hacerlo. Me pasa, a veces recreo la estructura de algunas carpetas en la computadora, en el sentido, con FTV nosotros, y yo realmente. Cada nombre realmente es algo así, pero no es frecuente, en el sentido, pero sucede, realmente captura para que todo esté en su lugar. Algo parecido. Estoy de acuerdo con esto en general. No puedes exagerar con esto, simplemente no importa. No sé, no puedo llamar a esto, tal vez exageración, pero simplemente creo que es solo una conversación sobre lo que es importante para algunas personas. Y quieren hacerlo así como así. Por favor, hazlo. Este es tu tiempo. Como con las manos puedes crear plantillas, como con las manos puedes personalizar cualquier cosa, todo eso. Esto es como. Antes solíamos tener esas conversaciones y me reía. Bueno, algo así. En general no hay alma. Como músicos, y la música que se escribe ahora, esta música no tiene alma, o las imágenes allí sin alma. Sí, hay mucho contenido sin alma. Chicos, sí, chicos allí como, cortaste máscaras con guiones. Ahora tendremos menos de nosotros mismos, menos alma. En general, el tema del alma o algo más, es como una obra de arte. Aquí hay 100 autores, cada uno dibujó por sí mismo, pasó un año. De todos modos, elegirás a un par. En los demás, me das vida. Creo que cuando hablamos de alguna alma, creo que simplemente estamos agregando valor a lo que nosotros. Lo que creamos, o alguien crea. Sobre las redes neuronales, he estado reflexionando, tengo algunas disputas con algunas personas, discusiones, no sé cómo llamarlo,
son intensas. Para mí, he reconocido que aunque me resulta muy difícil perder mi trasfondo, mi experiencia. Sin duda, en esencia, vendo mi experiencia, hago plantillas. Es difícil admitir que simplemente te estás reiniciando. En general, siento que estoy volando hacia un tubo que succiona todo, no importa lo que digan, y allí no reemplazará a nadie. Allí bla 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 bla. Él reemplaza perfectamente. Me envió un post Román, la compañía desde principios de año. Sí, lo vi. 52.000 desarrolladores se redujeron de alguna manera. Y lo harán. Y esto seguirá haciéndose. Y entiendo que. Así que de nuevo, apenas lo superaremos. Es difícil perder esto. A veces leo a la gente. No, y nosotros no seremos reemplazados. Allí no hay alma. Chicos, en primer lugar, los usuarios no prestan atención ni a la música ni a lo que estás haciendo. Miramos esto con los ojos. Tenemos una distorsión de la percepción. De nuevo, pasé por esto. Dije, en mí murió el diseñador de movimiento. Tuve que estrangularlo simplemente para empezar a hacer lo que no me gustaba. Pero luego, al final, me entusiasmé con esto porque obtengo resultados. Los resultados de los cuales, como dijimos, tú no ganarás dinero en ningún estudio. Los resultados son más importantes en sí mismos. Así que sabes. Lo interesante es que puedes ser un súper especialista, puedes ser súper 3 días, puedes ser algo único real allí. Allí, no sé, hacen créditos para Marvel. Allí no te pagarán tanto si hiciste presets de Pepe. ¿Entiendes? Es una situación algo paradójica. Es como, recuerdo que te lo contaba una vez. No sé cómo se llama este actor. En general, es un multimillonario. Él hace películas trash americanas, de clase B, que simplemente se lanzan en DVD. En DVD. Pero ¿cuánto ha ganado él? Ningún actor de Hollywood ha ganado tanto como él. Y él mismo las dirige y actúa en estas películas. Bueno, algo así como se disfraza de vieja, de mujer. Un poco como un polo, solo como un polo. ¿Recuerdas a Alejandro? Él mismo actúa, solo que aquí es exitoso, una persona real. Y él. Es decir, él crea este contenido, puede producirlo, lo produce y gana increíblemente bien. Aquí aclararé e incluso agregaré un momento más. Es como hacer la transición de estar en un cierto ámbito y sentirse como si estar unido a ese ámbito. Te conviertes en parte de ese ámbito. Es como participar. Te conviertes en parte del proceso de aprendizaje y demás. En resumen, y reflejos. En resumen, la idea es que cuando te conviertes en un diseñador, si se puede decir así, quién eres, cómo llegaste a ser. Has creado un par de proyectos como freelance. Después del 10º proyecto, estás así. Soy un diseñador falso. Sales a la calle, no sé, tomas un café y así andas. Soy un diseñador falso. Soy un diseñador falso. Y, en resumen, seas lo que seas, un programador o lo que sea, eso no importa en absoluto. Te unes a estas personas y te conviertes en parte incluso de la percepción de estas personas, de cómo trabajan estas personas. No sé, algún programador, hipster, va a la cafetería, toma café, tiene una MacBook. Él va a la barbería. En resumen, un cierto estilo, por así decirlo, se está formando. Y realmente puedes empezar a seguirlo. Te conviertes en parte de él. Y un momento importante, entender lo que realmente quieres. Quieres estar en esta imagen, incluso si tienes suficiente dinero allí. Por ahora no te estás preocupando por eso. ¿O quieres avanzar y llegar más lejos? Hubo un momento en que también tuve esa transición, donde era un diseñador de audio. Es genial, elegante, juvenil, con esa palabra. Y luego estás como, tal vez quiero algo un poco más grande, y luego no eres un diseñador de audio, realmente necesitas superarte, y quiero ser empresario. Y al principio estás como, empresarios, diseñadores de audio, ¿cómo se comparan? Son completamente diferentes cosas, completamente diferentes. Y poco a poco creces y te superas. En resumen, a ti mismo. Te superaste a ti mismo y ahora soy un hombre de negocios. En principio, y este es el mejor punto. En este momento no eres un hombre de negocios, ya eres millonario allí y así sucesivamente. Este es el mejor punto de apoyo del que puedes partir más adelante. Puedes seguir programando u otras cosas, pero seguirás percibiéndote como un hombre de negocios propio. Cuando programas, no te identificas completamente como programador. Eres como, solo estoy creando una startup para ganar dinero. Te acercas a esta tarea como un hombre de negocios.
No como si fueras genial en la comunidad de programadores. Eres un buen tipo. A esto se le llama un momento de transición. Y yo, como que tú, probablemente lo describiste bien, veo la creación de plantillas como un negocio. Sí, esa es la mejor opción. Este es mi negocio, hago plantillas de manera profesional. Eso es todo. No importa, todavía hay algunas cosas por las que me preocupo. Quiero que la plantilla sea conveniente. Bueno, esto también se puede llamar un proceso comercial. Sí, es mejor hacerlo. Esto es un proceso comercial. Aquí puedes llamar. Supongo que quiero agregar que al hacer mi producto, quiero que sea de calidad. Al mismo tiempo, no estoy dispuesto a invertir excesivamente en la calidad para que el producto coincida con su precio, por así decirlo. Creo que cualquier persona puede pensar como quiera. Que he encontrado este equilibrio para mí. Sabes, no pasar un mes o varios meses en una plantilla. Puedo hacer una plantilla en un día. Déjame hacerla en 3 días. Al mismo tiempo, esos mismos diseños son aceptados para existencias. Aceptados. También cambió mi forma de pensar. Estos buenos diseñadores hacen algo, y luego, cuando empiezas a ganar dinero tú mismo, ves cómo otras personas ganan dinero. Me alegro de que la gente sea aceptada, que trabajen económicamente, que puedan mantener a sus familias, que puedan ayudar a sus padres, y que al final estén ocupados en algo. ¿Y quién soy yo para que acepten esta mierda allí? Esto no es mierda. Este es realmente también un momento de cambio de percepción. Para mí, este es un proceso muy grande. Yo lo llamaría humildad. No lo llamaría humildad, pero no tengo palabras por ahora. Yo lo llamaría humildad, porque esto, ¿cómo decirlo? Es un orgullo de diseñador, ¿sabes? Así, como si yo fuera genial. Subvalorado, mira, ¿qué plantillas estoy haciendo aquí? ¿Ves? ¿Qué es esto aquí? Hay una palabra, creo que es sensación o algo así, cuando eres así. Bueno, es un tipo de orgullo. Bueno, en principio, sí. Y todo esto lo ha arruinado, veo que hacen, de nuevo, allí. ¿Sabes? Comienza, bueno, veo a un diseñador, ahí hicieron algo rápidamente. ¿Qué importa cómo lo hicieron? Lo importante es lo que se vende después. Todos tenemos experiencias diferentes. Aquí viene un nuevo autor. ¿Puede hacerlo como el autor que ha estado trabajando allí durante 10 años? O tal vez ahora se le ocurra una idea, llegar allí, empezar a hacer plantillas. Bueno, creo que mostrará un nivel en el stock. Muchos de nosotros podríamos hacerlo como Bible. Pocos, como pocos que hacen plantillas al nivel de Nix Motion. Yo, por cierto, estoy muy asombrado. Nikita, por favor, cuéntanos cuánto dinero ganas haciendo plantillas como esa. Estoy asombrado de cómo las ponen en mi caso. En el momento, antes podías comparar en el café. Comparé mis mariposas, así es como llamaba mis plantillas, viven mucho tiempo. Claro, clean, modern, corporate. Y miraba a autores en los que, maldita sea, degradados, trabajo con partículas. Me gustaría poder hacer algo así, pero miro mis ventas y sus ventas. Y entiendo que tengo el doble de ventas. Él tiene 2.000 condicionalmente allí, yo tengo 4.000. Y ahí hay como una especie de incomprensión interna. Bueno, objetivamente entiendo. Si yo como diseñador miro, sí. Él hace mucho mejor que yo. Bueno, objetivamente, puedo apreciarlo. Soy más bien superficial como diseñador. De hecho, no soy diseñador, si vamos a eso. Ahí está ese diseñador. Es evidente que él es diseñador. Cómo combina los colores. Cómo se llevan bien las fuentes entre sí. Incluso él. El montaje de la animación, estos trucos de edición, ves a una persona que trabaja con eso, no así allí. Desde arriba, desde abajo, desde la izquierda como si volara. Pero tenía su tarifa, por así decirlo. Puedo hacerlo simplemente de forma regular, como en una línea de montaje. Al mismo tiempo, el diseño es diferente. El diseño es diferente, pero la construcción general era precisamente de cinta transportadora. Derecha, abajo, izquierda, arriba. Jugué con círculos, cuadraditos durante mucho tiempo, pero luego simplemente se terminaron las ideas, también las figuras. Empiezas a copiarte a ti mismo, por lo que tienes que recurrir a cosas nuevas.
La programación es lo mejor. ¿Qué te ha llegado sobre la programación? Un pensamiento. Sí, se me ocurrió. En cuanto a cómo vemos a otros diseñadores u otra cosa. Justamente no somos el público objetivo. Simplemente estamos dentro de la comunidad. El cliente es el público objetivo y el cliente no entiende de gráficos. Ahí está el punto. Ahí está. Incluso si entiende o no entiende, su criterio es simple. ¿Me gusta o no me gusta? En principio, funciona exactamente igual que nosotros, pero también tenemos una película. Allí hay un par de píxeles, aquí así. Bueno, esto, ajá. Bueno, experiencia. En cualquier esfera experiencia. No el tercero. Y el usuario vota. He visto que puede votar. No para que yo votara. Es decir, elegiría a estos diseñadores, no a mí mismo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo veo, tengo las mejores ventas. No hay respuesta. ¿Por qué? Por eso me interesa saber qué puede Nikita pasar meses en la plantilla. Y me pregunto, ¿realmente vale la pena? Bueno, él en su grupo escribió sobre cómo hace esto para no oxidarse. Si los stocks son malos, él será demandado como autónomo. Esta es una posición muy hábil. Sí. Por supuesto, deseo que todos ganen dinero, y si las bases se derrumban, no tuvieron que trabajar como autónomos. Aunque cuando toda la agitación comenzó, en general no quiero volver al trabajo autónomo. Nunca, en absoluto, evitar precisamente eso. Pero sí, cuando comenzaron las sanciones, estaba considerando una de las opciones de seguir haciendo. Continuaré creando plantillas y vendiéndolas simplemente. ¿Te imaginas? ¿Recuerdas cuando había leyes secas? De todos modos seguiré haciéndolo. Sin duda, a Nikita le gusta lo que hace. Solía entrar en Motion Array y ganar premios. Really don't know what they are. I don't follow contests, but si has recibido de inmediato por la plantilla, no sé, 500.000 unidades condicionales. En principio, tal vez valga la pena. Si sigue vendiéndose bien en el futuro. Bueno, nuevamente, cada uno hace y sigue su propia estrategia. Bueno, la plantilla de calidad de estudio de Nikita. Bueno, no sé si realmente se configuran fácilmente al final por los usuarios. La animación y la calidad pueden alejar a los usuarios. Sí, porque cuando la ve, me resulta difícil trabajar con eso. Necesito preguntarle a Nikita. Esperamos a Nikita, escríbeme. En esencia, nuestro lienzo, la estructura del podcast fue este comienzo, la entrada al diseño de movimiento. Una cosa divertida es la realización de diseñadores de movimiento. Luego pasamos a las existencias, su desarrollo, cómo llegamos allí y así sucesivamente. Luego gradualmente nos mudamos. Entendiendo un poco, en resumen, a otra área, como la programación y discusiones al respecto. Y así llegamos al tema de profesionalismo, y si vale la pena estar en la esfera tan profundamente y sentirse parte de ella, en esencia. Bueno, más o menos. En cierto modo, bucear es definitivamente bueno. Y disfrutar de lo que haces, eso es bueno. En ningún caso estoy diciendo que no hagas plantillas de calidad. Hazlo si eso compensa tu tiempo allí. Yo simplemente llegué a la conclusión de que no puedo invertir mucho tiempo en plantillas si este enfoque no puede mantener a mi familia, por decirlo así. Estoy listo para hacer allí mercadería barata. Bueno, ¿qué diferencia hay? De El hecho, objetivo principal es específico. además, también lo llaman según las necesidades. De todos modos, estás hablando sobre cierta calidad. Supongo que lo digo desde el punto de vista del diseño. Entiendo estos patrones. Los mostraré en algún lugar. Otros diseñadores no rebotarán los me gusta del tipo, miren cómo lo hizo. Miren, miren, miren. No, esto pasará desapercibido, pero lo que podría alimentarme, por así decirlo. Y esa es la esencia. Los me gusta, véanse, lo bonito y así sucesivamente, no darán nada. Apart. Soy importante,
Soy genial. Es decir, todo esto se trata de eso. Esto no se convierte en pan. Como mínimo, lo necesario. Oye, escucha, en cierto sentido sí se convierte, porque puede atraer clientes. Si eres un autónomo, veo que algunos autónomos conocidos, digamos, quieren entrar en los stocks, pero Motion Array pone algo. ¿Qué les parece que algo en algún lugar está doblado? Por un lado se dobla, por otro lado no se dobla. Porque si dedicas el tiempo adecuado y, por ejemplo, tienes un ingreso estable, pasivo, digamos $500,000, incluso dependerás menos del trabajo independiente que hasta ahora no tienes esos ingresos. Incluso si son $100, incluso $200. Te sentirás mucho mejor contigo mismo. Bueno, mucho mejor. Bueno, qué locura. Son libertades incomparables que te da la acción. Por eso soy freelance. No, nunca querré. Simplemente me esfuerzo mucho en ellos. Entiendo, por un lado, ya me he alejado. Programo más, me gusta. Pero, sin embargo, no puedo dejar de pensar que aún tengo que empacar. Todavía hay tiempo, sí. Aquí, y estoy pensando que en este momento me entenderás como programador. Allí es donde nuestras conversaciones suelen empezar, sobre IA. Que no podrás hacer plantillas, no podrás hacer animación, no entienden nada de eso. Y todo en ese sentido. Y también entendí que las personas que dicen que la IA no puede hacer esto o aquello, es porque están en una burbuja de IA comercial. Esto te da esta oportunidad de IA. Bueno, él no puede hacer eso. Esto no significa que alguien en algún lugar tenga esto guardado y ya lo esté haciendo. Todo le funciona perfectamente. Y yo tenía la intención de empezar a trabajar en ello. Y de alguna manera, escribí una publicación al respecto. Me provoca cierto temor y emoción. ¿Por qué? Porque está tan al alcance. Me di cuenta de que todo lo que tenemos en nuestra computadora es información. Y nosotros, los humanos, tal vez no podamos ver algunas conexiones con esta información aquí. Allí, byte 64. Sí, algo está codificado, o aquí, estamos dibujando vídeo. Pero la máquina, ¿cómo le enseñaron a dibujar? ¿Cómo le enseñaron algo más? Ve estos patrones. Aquí está dibujando la imagen. El algoritmo más o menos funciona de manera que ve patrones en los píxeles. Por eso sabe dibujarlos. Sí, tono verde. No sabe específicamente lo que está haciendo, pero como está entrenada en un gran conjunto de datos, ella aproximadamente sabe lo que debería ir allí. Teoría de probabilidad. Cuando leí sobre esto recientemente, pensé, wow, es simplemente alucinante. Por un lado, es tan simple, aunque ni siquiera recuerdo el programa escolar en absoluto. ¿Hubo realmente esas revelaciones allí? Creo que no. Probablemente, en algún lugar allí. Pero la teoría de probabilidad es una idea simple, en esencia. Si lo entiendes así, es una idea simple. Es la probabilidad de que suceda o no suceda. En esencia, es un cero. Aproximadamente todo se traduce en la tabla de esa manera. No todos los datos se pueden traducir de esa manera. Pero de este cero surge una cadena de probabilidades significativas. Sí, y ya es concreto en la práctica. Y aquí, miro las plantillas y entiendo que todo está simplemente descrito. Toda la plantilla de After Effects está descrita. Se puede extraer cada clave. Hey scriptmakers K recreen primero el reverb Y. El valor de las claves. Acabo de hacer un analizador ahora mismo. Y me gusta este analizador, pero tendré que trepar por esa roca de asalto. Porque me gusta, está construido de tal manera que recorre todos los valores y simplemente muestra todo en la nada. ¿Quieres decir que algunas partes sería deseable optimizar para que no muestre lo que? Y él precisamente es por lo que muestra todo. Hay tantos parámetros allí, como, que nunca he visto en After Effects. Pero entendí, hay mucho coso cosido allí, pero en general, en principio, no se usa. Es un legado, como, probablemente, aquí esto.
obtuvimos JSONs de 100 megabytes. Es decir, entraba los datos de alguna manera. En resumen, no me gusta mucho meterme en eso. Creo que es un buen código. Donde está escrito en ese idioma. Él mismo encontró todo, sacó todo, todo es necesario. Pero aquí, por ejemplo, saco los datos, sí. Entiendo que hay errores con esa misma IP. Hay un parámetro de modificador. ¿El parámetro fue cambiado o no fue cambiado? Hay un montón de parámetros que no fueron cambiados, pero se creó una capa, y él la verá como creada. Por ejemplo, la posición. Puede ser simplemente la posición, o puede ser posición separada. Y mi analizador, que lee, te mostrará tanto la posición normal, como la décima, la I, la Z. Sin embargo, no se utilizan. Y no puedo verificar de ninguna manera. Modificado, no modificado. Y aquí él comienza a mostrar todo aleatoriamente con simple silencio. ¿Lo entiendo? Caramba. Bueno, tendré que reescribir. Tendré que hacerlo manualmente. Manualmente. No sé. Tendré que hacerlo. Tendré que... Será mejor encontrar. Encontrar patrones. Que yo encontraré. De todos modos, ¿entiendes? Tendré que escribir ifs y else. De lo que estoy hablando. Tendré que meterme y hacer ifs y else. Y creo que incluso meterse, no solo ifs y else, puede ser, en primer lugar, casos, en segundo lugar, una función recursiva que dentro de funciones recursivas. Entonces, de manera recursiva, todo me lo devolvió. Pero no necesito eso. Necesito filtrar un montón de cosas. Y no harás una verificación de eso de ninguna manera. Solo una cuestión de verificación. Mira, un algoritmo en teoría se puede idear que hace una verificación, como un bucle, luego ocurre un evento, otro evento, verificación adicional. Si no coincide, entonces, bueno, en resumen, tendré que hacer EFL manualmente. ¿Y qué les voy a hacer? Como, un robot, lo señalé. Oh, él sabe hablar por sí mismo. Bien, Jesús, entiendo, todo esto llevó al resultado. Darle eso a la máquina. Ella lo revisará. Además, ni siquiera voy a ocultarlo. Voy a comprar suscripciones, descargar plantillas de autores, analizarlas y aprender de las plantillas de los autores. Creo que los Musenars ya lo hacen. Yo también, por cierto, lo creo, aunque les pregunté algo y dijeron que no lo hacemos. Así que cambiaron su política, y todo lo que no está descrito. Creo que tú lo mencionaste, posiblemente. Hasselblad. La política ha cambiado. Así que la política ha cambiado. Simplemente no hay esas palabras allí, pero podrían. Así que pueden existir. Eso es todo. Teniendo en cuenta cómo tratan a los autores, creo que todos lo están haciendo muy bien. Quizás no lo están transmitiendo directamente, sino vendiendo ese momento. Quizás no están mirando en esa dirección. Sin embargo, entiendo que todo se puede lavar. Pero puedo ver que es posible enseñar. Bueno, está bien. No hay alma. Bueno, déjame sin alma. Al final, podré ver. Déjame crear una estructura, crear precoms, pero simplemente necesitaré completarlo con datos, dibujar formas. De nuevo, tendré que aprender. Está... Entendí, maldición, es un desastre. Incluso formas vectoriales, están descritas por puntos. Aprenderá tranquilamente. Probablemente lo más simple que se pueda hacer. Sí. Realmente, cuando abres un cualquiera ahí, bueno, la cuestión de los conjuntos de datos que se generan, es mejor ajustarse a configuraciones más delicadas. Por ejemplo, una estrella, si la forma fuera, ¿cómo se alimenta? Entrenar también es posible. ¿Tienes algo así? ¿O una tabla? Escribes un asterisco y el punto de datos. Oye, por cierto, sobre JSON. Y genéricamente cómo será después. Al principio aprenderé en lo mío, como cuando comparto un prompt. Etiquetas, ejemplo, son plantillas con claves, con composiciones, con estructura de anidamiento. Tengo ratones. ¿Qué pasa si evitamos el JSON? Crear modelos NZ o SafeTensor inmediatamente. Es decir, evitar el momento de conversión a JSON. El momento de los pesos estará directamente relacionado con las plantillas durante el proceso de aprendizaje. Por ahora no entiendo eso. Bueno, solo se me ocurrió una idea. No está garantizado que se pueda implementar. Solo pensé que JSON en teoría en este momento es un parche en realidad, o un punto de tránsito entre plantilla y aprendizaje de la red neuronal.
En teoría se puede resolver. No es tan importante. También se puede hacer a través de él. No. ¿Y cómo alimentaré los datos? El punto es que los datos simplemente no vendrán en JSON. Se guardarán directamente en el modelo SafeTensor. Bueno, no necesariamente en SafeTensor. Originalmente en un modelo que ya ajusta los pesos. Los pesos se reajustarán con cada nueva plantilla. No, no entiendo eso. Pero este es un modelo de vectores de moda en una percepción de 4 dimensiones. Recién estoy empezando. Las palabras que dices. Sé algo de eso. Empecé un curso allí. Por cierto, hay 2 cursos. Y me sorprendió mucho. El sitio se llama, no recuerdo, algo con S, no es Skillbox. Me sorprendí mucho. Muchos cursos. Hay cursos baratos, allí, miles, 1500. Hay cursos gratuitos. Además puedes. Ahora mismo estoy haciendo un curso de algo así. En resumen, una universidad directa, una universidad grande, ¿verdad? Sobre redes neuronales. Por favor. Me sorprendí mucho. Pensé, wow, qué genial resulta que hay. Porque estaba a punto de pasar otro curso en Yandex sobre redes neuronales, y allí los cursos cuestan alrededor de 200, más de 100. Probablemente. Pensé que mejor vería algo gratuito ahora. Veamos qué datos obtenemos. Y quizás, si algo, iré allí. También descubrí algo gracias, de hecho, a estos cursos que estoy tomando. Resulta que Google tiene algún tipo de servicio. Puedes simplemente obtenerlo gratuitamente. Así que si tienes una computadora débil, una tarjeta de vídeo débil, incluso puedes instalar redes neuronales locales de forma Bueno, habrá límites, pero en general para cualquier prueba. Lo que puedes hacer, eso fue lo que me sorprendió por completo. Así que aquí, he construido una computadora. Resulta que puedes hacer así para trabajar con redes neuronales. Y tal vez, para empezar, valdría la pena probar todo esto a través de cosas remotas. Sí, allí se instalan GPU potentes para la velocidad. Bueno, y la idea con neuronas, esa es la idea fija que ahora voy a hacer. Y esta es precisamente la idea fija. Estaba pensando. Más inicialmente como un pasatiempo. Quizás, ¿te dedicaste a ello? Bueno, también es un hobby. Por un lado, me interesa. Por otro lado, es como una idea, bueno, ganar dinero. No, es comprensible, siempre debe ser así. Cualquier cosa que hagas, siempre se puede convertir en un flujo. Bueno, ¿cómo decirlo? Se podría decir que es algo así como creatividad para el alma. ¿Entiendes? Mostrar al mundo lo que has creado. Pero de hecho convertirlo en dinero. Y convertir el dinero en cualquier actividad en la que te involucres. ¿Compra una universidad? Realmente no lo sé. Leer. Realmente quiero dejar de trabajar antes de la jubilación. Esta es mi meta global. No sé cómo ganar esa cantidad de dinero de alguna manera. Lo entiendo, como mínimo, probablemente $500,000. Probablemente, sí, aproximadamente. Me gustaría más, sí. Bueno, al menos invertir en una cartera a largo plazo. Sí, de manera estable. Bueno, eso está muy lejos para mí. Pero tengo esta especie de esperanza de que lograré algo así, y me permitirá dedicarme a esto en un corto plazo. Al mismo tiempo, soy consciente. Vuelve simplemente y haz una plantilla. Golpea, golpea, golpea. No te detengas, esto también dará muy buenos resultados. No como antes, pero lo hará. No es desesperanzador. Las plantillas todavía se venden. Siguen generando dinero. Y hasta ahora hay un potencial de crecimiento. No como antes, pero está ahí. Y de nuevo, como decimos, es mejor tener un pájaro en la mano que 100 volando. Porque puedo. En resumen, esto también es importante. No hay necesidad de obsesionarse con el dinero. Y yo siento que tengo, como, fiebre del oro. Así es. Huelo algo. Sí, sabes, eso lo hice, pero ofrece oportunidades increíbles para los autores. Aunque, en ese momento, solo tuve la oportunidad a finales del año 24, aunque a menudo uso la programación, es decir, hago algo. Programé algo, me gusta, me emociona. También digo que no seguiré haciéndolo más. Y mientras tanto, aquí actualicé un poco, allí actualicé un poco. Nadie sabe eso. Esto está sucediendo en alguna parte bajo el capó, pero la extensión se ha vuelto más estable. Ha mejorado. Se mudó a algunas otras vías. Yo, por ejemplo, agregué una característica.
El medidor de expansión periódicamente, por así decirlo, se volvía negro. Y mientras lo reinicies, en resumen, no lo harás. A veces sucede. No lo Pero cuando hagas un reset, todas las configuraciones que estaban en la búsqueda estaban guardadas en el almacenamiento local. En el navegador, todo se ¿Y por qué no almacenar en un almacenamiento son independiente? Así es. Lo has entendido todo. Precisamente llegué a esto, que ahora tenemos un documento donde se guardan todas las configuraciones. No todas todavía. Bueno, haré una parte. Luego me cansé, ocupándome de mis propios asuntos. Pero trasladé alguna parte, y las cosas principales que eran importantes, ahora se guardan allí. Incluso saltarás entre las versiones de AE. Este es precisamente el principal matiz aquí, que si estás en el local, es probable que no puedas saltar allí. Sí. Y aquí ya estás trabajando entre versiones, todo se actualiza. Es decir, nadie realmente lo sabe, no lo anuncio en ninguna parte, pero aún así trabajo allí con estabilidad o alguna otra característica. Por supuesto. Además, considero que es una bendición para YouTube cuando trabajo. Porque cuando trabajo, comienzo a usar YouTube. Y si algo no funciona en algún lugar, comienzo a arreglarlo. Es decir, aquí está eso. También hubo un momento así. Usé Atomo durante un proceso de vídeo de algo. Bueno, para mí en mi mente. Y estaba como, bueno, incómodo, Dios mío, ¿cómo es esto? Y, ¿sabes? Inmediatamente empezaron a aparecer ideas, esto, aquello. Bueno, soy rápido, terminé, no me metí más en eso. Bueno, así que... Oye, se puede hacer esto, tantos momentos, y yo no lo había usado antes. Parecía que todo estaba bien. Y luego usó uno. Hay algo que mejorar directamente, mejorar mucho. Estoy cansado. Bueno, ¿hablaremos mucho tiempo? Bueno, y también en general, amenaza específicamente sobre plantillas. No creo que alguien vaya a desarrollar y precisamente hacer plantillas, solo que alguna historia local puede ser. Porque a los negocios no les resultará demasiado interesante. ¿Por qué hacer plantillas si se pueden hacer vídeos de inmediato? No puedo entender eso. También me interesa hacerlo yo mismo. Fue como la extensión que hice. Me interesaba hacerlo solo para mí. Luego, cuando se convirtió en parte del comercio, me cansé mucho de eso. Me quemé en iTunes. Creo que hemos llegado al punto de que es difícil para un programador soportar esa carga. Quería subirlo hoy, pero no lo hice. Te lo contaré ahora. Sobre el hecho de que si escribes código con errores, eres un principiante. Sí. Escribes código y sabes cómo corregir esos errores. Entonces eres de nivel intermedio. Si te arrepientes del camino elegido y sueñas con una casita junto al lago, entonces eres senior. Soy senior. De hecho, soy de I2. Así que, ¿cuánto tiempo dedicado a desarrollo? Pasé todo un día sentado. Realmente puedo escribir código ahora. Soy senior ahora mismo. En serio siento que quizás algunas tareas que no podría realizar allí, excepto las que van mucho más allá de los límites de algo. Aunque hay algunos libros allí, por ejemplo, minería de capas de texto en Premiere Pro. No hay ninguna IP, no hay una forma directa de hacerlo, pero la bicicleta inventada permite transferir texto de IE a Premiere Pro. Bueno, en ningún lugar entrarás en eso, te dirán que es imposible. Tal vez, a través de una gran cantidad de métodos de prueba y error, se haya inventado un mecanismo que permite hacer esto. Y ahora solo comienza una era, en mi opinión, de After Effects y varios scripts interesantes. Pero el principal problema de esta era es que allí se utiliza un antiguo script extendido. Por cierto, me da pena incluso Adobe. No se cambia a UPX. Esto también. Que es lo mismo será extenso hasta la próxima configuración, la próxima costilla. Tan triste por alguna razón. Me da pena por ellos, por lo que hicieron una cosa sorprendente en cuanto a funcionalidad. Pero no lo usamos como se supone que es el nombre. Bueno, programación dentro de After Effects. Expresión dentro de After Effects. ¿En Teams? La mayoría de la gente. La mayoría de los autores de plantillas, digamos, toda su programación se trata de crear un control de color. Control. Bueno,
Gracias por estar allí ocultos, que permiten que la cabeza se ajuste como ser, que se estirarán, se ajustarán. Pero las posibilidades son mucho mayores. Y sí, hice un buen trabajo en cuanto a scripts y muchos parámetros. Y esto es lo que agradezco mucho, en mi opinión, en Adobe. La mejor cima es en After Effects. Porque yo también uso Photoshop. Es simplemente increíble. Es una porquería. Simplemente un caos. ¿Por qué? Hay tantas cosas mezcladas allí. Acciones de secuencias y otras cosas incomprensibles. En resumen, algo. Simplemente lo peor con lo que me he encontrado. Odio Photoshop. Creo que hay ejemplos, ¿verdad? Diciendo que ya ha ganado una vez. Ni siquiera sé. Premiere Pro tampoco es lo mejor, pero de todos modos hay alguna lógica presente allí. Es inusual después de After Effects. Pero, de todos modos, está allí. Además, está este pequeño truco en forma de una trampa ingeniosa de ingeniería de conejo. Esto es lo que se llama. Sí, sobre Photoshop. Así que encontraste este método de scripts secreto allí. La siguiente versión de Photoshop ha sido lanzada. Recientemente tuve un caso. Desde la versión 25, las formas se hacen de manera diferente en Photoshop. Ya no funciona más. Y allí esto puede suceder muy a menudo. Y ahora ya no se entiende. Esto es constante. ¿Qué hacen constantemente allí? ¿Por qué cambia el programa tan a menudo? ¿Y para qué hacen esto en absoluto? Entiendo que a veces. Costra, probablemente, muletas, muleta. Bueno, y entiendo que yo mismo no me gusta renombrar. Entendido la comida de limbo, entiendo cómo van las consecuencias. Pero cuando voy, entiendo por qué lo hago. Ahora nos libraremos de esto y comenzará a funcionar de manera diferente. Pero es mejor porque da más estilo nuevamente. Eso como. Apareció el sistema de suscripciones. Al final, para Motion Array esto resultó ser una bendición. Como hablamos de los restylers, chicos, crean en nosotros, todo va a ser genial. Así fue como sucedió. Todos se levantaron. Todos como que se levantaron. Pero aquí por alguna razón están cambiando. No está claro por qué están cambiando. Realmente no me gustaron. Bueno, ya tengo dolor de cabeza. El ilustrador está bastante bien, por así decirlo. Ah, por cierto, ¿cómo trabaja? Alguien me lo mostró en el foro de Adobe. Como que algo no le funciona. Miré la foto. Así, estaría bien, no tan mal. ¿Qué es lo que no me gusta? En primer lugar, estás revisando cada programa. En cada uno de los programas Photoshop, After Effects, Illustrator. En todas partes hay modo, pero aquí en IP en todos los programas como que son diferentes. Aunque allí, por ejemplo, el contorno está en Photoshop, en Illustrator, en After Effects. Más o menos funcionan. Tengo, sabes, cierta especie de arrepentimiento. Podrían haber construido este ecosistema de esa manera. Y veo que hubo intentos de implementarlo. Fase única de calefacción. Lo que se puede hacer allí como copiar el ilustrador allí como máscaras. Por ejemplo, en una capa de Photoshop y se puede hacer algo así. También tenían un tintero escrito que relaciona. Se pueden transmitir datos. Extendido. Algo así. ¿Recuerdas? En scripts, cuando escribes app, puedes crear un objeto que te permite acceder a otra aplicación. Y luego capturar esa respuesta. No me acuerdo mucho. Bueno, probablemente no lo haya usado en Sampetaja. Sí, pero ellos tienen un montón de extensiones y parches diversos. ¿Por qué Seb está deshaciéndose de él? Porque es un sistema defectuoso. De esta comunicación entre extendido y JavaScript. Bueno, simplemente es una lógica sin sentido. De todos modos, lógicamente lo reescribe todo. Y cuando veo, chicos, todo podría haber estado tan sincronizado para ustedes. Así es como todo podía fluir entre sí. Podría haber sido tan genial. Vi un comentario en algún lugar. Que una vez cambió películas. Bueno, ¿por qué diablos la necesitas si tienes Photoshop? Y ahora las películas son estándar. Y esto es genial, si en ese momento. Aunque, de verdad, lo entiendo. Hay una oportunidad, y luego... Estoy prototipando algo de diseño de inmediato. Bueno, más bien es para presentación y aprobación con el cliente, honestamente. Bueno, así es como animación, y surge esta pregunta. Hay banners adaptativos debajo del texto.
En Asperatomit, entendido, hay elementos flex en el diseño. Puedes crear un diseño responsive directamente, pero, en realidad, todo está en uno. Válido para sitios web, para plantillas gráficas. Photoshop simplemente se ve obsoleto después de esto. Es decir, puedes vincular objetos que interactúan entre sí. Aquí estaba viendo, hicieron algún tipo de diseño. Aquí hay un flex estirado verticalmente y hay flexiones. Algo así como flex, sí, y la liebre lo empujará a escribir. Bueno, él se pliega, tiene un op, las columnas se alinearon de alguna manera, se reorganizaron, los tamaños como que cambiaron. Sin programación. Simplemente elige algo allí. Es increíblemente genial. En general, sí. Simplemente incluso una placa que puede cambiar según el tamaño del texto. Es simplemente fantástico. Estoy de acuerdo, pero honestamente no necesito usarlo. De alguna manera también necesitaba eso. Yo mismo, en principio, no hago plantillas en Photoshop o en otro lugar. Mi esposa hizo un diseño. Ella lo dibuja, luego lo exporto a AE. Cuando hice una plantilla para estas corporaciones, dibujo un poco directamente, y funciona. Aunque entiendo que esta no es la mejor enfoque, porque sería más rápido cambiar algo en el programa. Para diseño. Bueno, tiene sentido. La cuestión también es velocidad, no algún momento. Podemos consultar a Víctor. No quiero dirigirme a los espectadores. ¿Qué falta de respeto es esa? Esto hay que dejarlo. Yo no respeto en absoluto. No. El asunto no es que en parte el podcast se esté haciendo a la fuerza. Muchas iniciativas se hacen inicialmente a través de la fuerza. Así que, ¿qué? ¿A qué vienes? Está bien, en general, no sé, me fui de lengua, supongo que dije demasiado. ¿Cómo? Bueno, lo recortarás. Interesante. No, dije demasiado cuando escribí algo en mi chat. ¿Cómo? Voy a intentar hacer podcast de alguna manera. ¿Estás intentando ahora mismo? Sí, lo estoy intentando. Incluso voy a montar algo. Sí, incluso algo. La moneda de la actividad en este caso son los me gusta, las suscripciones. Quizás vaya a alguna parte, aunque de nuevo, yo mismo lo veo como una historia local. No, en YouTube, en principio, se puede subir. En YouTube se subirá. Simplemente reflexionando durante el podcast. Oye, creo que desde que llegué, empecé inmediatamente a hablar de esto. Es necesario. Desmotivación. No, esto no desmotiva. Creo que en general tengo una gran dosis de escepticismo hacia todo. Si funciona, genial. Quizás lo haga, quizás tome alguna medida. Bueno, de nuevo, aquí estamos grabando. Tenemos varias cámaras aquí, varias allá. Eso es todo. Se lleva mi tiempo, que podría haber dedicado a algo posiblemente más interesante para mí, que habría sido más beneficioso para mí y mi familia. Por un lado, es un cambio de actividad. No digo que sea terrible, que esto sea así. Pero, para ser sincero, tengo un gran deseo allí. Ahora voy a estar en modo positivo, grabando ahora, chicos, en el próximo episodio. Vora. De hecho, me resulta desagradable ver algunos vídeos. No me gusta que la gente se contorsione. Eso es algo así como actuación. Vora, temazo. Esto es como emociones. La energía que emana, no sé, es positiva. No. Es interesante ser solo Timur Karchenko. Timur Karchenko es un tipo nublado, opresivo. Bueno, eso es así. Ahí está. Bueno, no diría que... No. Así que lo que escribí, como tú. ¿Sabes? Yo. De nuevo, ¿cómo decirlo? En general, la forma en que interactúo a veces con la gente, no es necesario comunicarse como lo hago con los mismos seguidores. Los mismos seguidores dicen que no se puede comunicar de esa manera. Eres representante de la empresa y estás actuando de esta manera aquí. Y yo digo, yo soy un tonto. Estoy comunicándome como puedo, como sé. Pero estoy cansado, por un lado, de tomar, sabes, a mí mismo, blanquearme, justificarme. Pero, de todos modos, de nuevo, tengo cierta filosofía de vida. No quiero. Esto tampoco sería del todo correcto. Entiendo, todos jugamos juegos. ¿Dónde está eso necesario? Adapters. En algún lugar hay que hacerlo. En algún lugar, por el contrario, hay que mostrar determinación. Cada uno tiene sus propios criterios sobre estas cosas. Y si comprueban la determinación en relación a la esposa,
Obviamente, a ella no le gusta. Sí, entiendo lo mismo a los seguidores. Y a mí tampoco me gusta cuando muestro cierta terquedad. Y entiendo que, en principio, cuando hago una pregunta, tú te tomas en serio. Es como si estuviera luchando con sus habilidades no intelectuales. Por un lado es grosero, por otro lado, realmente me siento así. ¿Cómo? ¿En serio? A veces no puedo creer que se pueda preguntar sobre eso en absoluto. Pero entiendo, la gente es diferente, giramos de manera diferente, y yo mismo, probablemente, de la misma manera. ¿Ves? Cuando escribía, cuando aprendía a codificar, allí, en serio. Pero en general, siempre es así en cualquier campo, ¿sabes? Algo así. Hay personas en un campo, todos se entienden, saben y así sucesivamente. Y no sé, acuden a los médicos, y el médico tipo, hagan esto y aquello. Y el tipo, No entendí. Y como que realmente puede no entender durante mucho tiempo. Y cómo se puede no entender algo tan simple. Obviamente tengo como una deformación profesional. Entiendo que, por ejemplo, en la programación, la claridad es importante. Los algoritmos son importantes. Es decir, cuando pregunto algo allí, por ejemplo, por alguna razón, también siento irritación, enojo, agotamiento, todo eso también está acumulado. ¿Por qué sucedió esto? Estoy preguntando algo específico. Estoy empezando a construir una escalera que no tiene nada que ver con mi pregunta. Dices graba on video. La persona desaparece. Envía una captura de pantalla. La persona ha desaparecido. O ella se ha ido. No, ella no se ha ido, porque si hay un error, también tengo filosofía. Debe corregirse lo más rápido posible. Si una persona desaparece, por supuesto que lo ha resuelto. Simplemente no te dijo porque decidió de repente. No, no se resolvió allí. Te garantizo que si algo no funciona con el código, entonces no funciona. Bueno, a veces sucede, ¿sabes? Como si hicieras clic en algo adicional. Y esto no tiene nada que ver contigo. Lo que más me sorprende es que hay una tendencia en la que los seguidores comienzan a explicarte cómo funciona tu código. Esta es simplemente una mierda, como si me estuviera quemando hasta el máximo por ello. Y es por eso que comienzan a explicar cómo debería funcionar. Escribí el código, solo yo sé cómo debería funcionar, qué debería hacer y cuál debería ser el resultado de ello. Pero veo que la gente incorpora tal concepto. Quiero que funcione así, pero para ti no funciona correctamente. Han inventado cómo debería funcionar por sí mismos. Por lo tanto, incluso aquí. Allí hay una persona que está escribiendo algo, esas cosas, no quería meterme en eso. Realmente hay personas que se preocupan por mi estado. Sí. No quería molestarte, pero de alguna manera digo, si algo realmente no funciona, vamos, arreglemos eso. Estoy a favor de eso, si no funciona, arreglémoslo. Pero cuando ustedes están jugando con sus juguetes y usando otros scripts, luego por alguna razón eso no funciona para ustedes, o presionan no se sabe dónde. Tengo la sensación de que a veces la gente simplemente están presionando botones, ni siquiera entienden por qué los están presionando. Simplemente están apuntando. Ellos han mirado allí, aprendieron en su momento. Es como si en AIG pudieras hacer plantillas sin entender cómo las estás haciendo. ¿Sabes lo que he añadido? O algún otro efecto. No entiendes completamente cómo funciona. Pero si no entiendes cómo funciona completamente, en principio no puedes inventar algo nuevo. Entonces, háblame de Aniom. Es un stock que has creado. ¿Cuántos autores hay allí? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿En qué lo desarrollaste? ¿Y qué dolor te ha traído? El diálogo duele. Se desarrolló aproximadamente durante 6 u 8 meses. Framework Laravel, Framework PHP. el diseño también, técnicamente, páginas, ya sabes, ese tipo de... Nobué y otras cosas con estilo genial. Hay suficientes autores allí, de hecho, muchos. Bueno, algunos autores los invité yo mismo, como, ¿no quieres venir? Y así sucesivamente, y así con los autores, en realidad. Hay mucho contenido, y en principio hay que colocarlo en algún lugar y darle rienda suelta. Por lo tanto, no es necesario nombrar a los autores socialmente. De todos modos, es probable que vengan, al ver o escuchar en algún lugar. Por lo tanto, hay suficientes autores. Pero en cuanto a la promoción, algunas otras acciones, aquí la cuestión está muy en duda. En primer lugar, no se trata de un remix, siempre hay algo. Si hay algo que hacer, es decir, hay cierto sentido, pero es tan mínimo, dadas las dificultades y demás, que la idea en sí es un fracaso total. En este sentido, es mejor dedicarse a algo más.
Y más bien es ridículo también. Además, hay trabajos con clientes a los que debes responder. Aquí hay algunas preguntas, algo así. Y siempre es lo mismo. Hay personas que crean. Las cuentas se autorizan desde Google, luego se registran adicionalmente con un correo electrónico normal sin utilizar Google y escriben: no tengo productos en mi cuenta. Y tú, en realidad, siempre estás en este tema, pareciendo un centro de llamadas. Y un final tan deprimente. Por supuesto, respondo más o menos adecuadamente. Lo siento. Sumérgete aquí. Y esto es tan molesto. ¡Qué tonto! ¿Estás bien, en general? Bueno, intento soportar esta carga para no. En principio, tengo un estado de ánimo. ¿Sabes? Si alguien escribe, lo primero que me apetece enviar es un fragmento de esta serie, Camioneros. Vete al diablo, Stepka. Clásico. En serio, me siento agresivo, como si me hubieran escrito todo. ¿Qué quieres? Escríbeme por mensaje privado. No, gracias. Realmente, a veces incluso pienso que debería tener un número adicional. Todo lo personal mío sigue siendo personal. Estoy existiendo allí. Aquí me están fastidiando, o no, pero entraré allí a fin de mes. Quizás mire, quizás no mire. En principio, ya estoy empezando a ignorar. No hables tan fuerte. ¿Y por qué no? Habla de una manera más positiva. Soy una persona muy abierta, cargo a los clientes. No. Escucha. Simplemente es así en parte. Cada persona que me ha pedido ayuda ha recibido mi apoyo individual. Literalmente estaba listo para grabar tutoriales en vídeo. No solo un tutorial en vídeo, no solo una reseña en vídeo. Estaba dispuesto a mostrar algo, pero a veces me cansaba. Luego, lo que hago no garantiza que la gente al final lo use. User. A veces, esto sucede varias veces. En un momento, una persona escribió, grabé algo, usó el modo de demostración. Luego puedes escribir en 6 meses. Tipo, también como un modo de demostración. No me importa en absoluto. Úsalo. Incluso les dije, chicos, si son personas diligentes, están listos para registrar cuentas de Telegram, un nuevo correo de Yamal. Pueden registrar un número ilimitado de perfiles. La demostración termina. Vuelvan a hacer la prueba. Creo que con Adobe, para aquellos que no quieren pagar por Adobe, están haciendo exactamente el mismo esquema como tal. Incluso es más fácil allí. ¿Quieres? Hazlo, por favor. Pero no me pidan ayuda para guiarlos a algún lugar y mostrarles algo. Y también tengo un factor que realmente me molesta mucho. Simplemente me enoja mucho cuando la gente que ha estado usando el producto durante un año, medio año, tiene dificultades. Entiendo que tal vez sea mi error en algún lugar. Y me lo tomo con normalidad. Pero a veces la gente comienza a mezclar la funcionalidad de IT. ¿Y por qué en DaVinci no funciona? ¿Y por qué aquí esto no funciona? ¿Y por qué debería funcionar? Oh, ¿por qué se comporta así aquí? Bueno, son otros programas, chicos. Lo que puede funcionar, funciona. O explicó lo que funcionará, qué hay que hacer. La respuesta es simple. Importa, mira lo que funciona. Lo que funciona, funciona. Lo que no, no funciona. Eso es todo. Es simple. O a veces la gente comienza exagerando, complicándose la cabeza con algo especial que hay que hacer. No hay necesidad de hacer nada especial. Hazlo, mira. No funciona. Listo, ciérralo, elimínalo. Y no vuelvas a él. Bueno, ya llegué, en principio, a esta condición. No quiero a nadie en general ya de alguna manera ayudar. Ya se han grabado muchos vídeos, ya se han grabado muchas lecciones. En el momento en que se crearon tutoriales para cada función, ahora hay más funciones. Distribuido a uno mismo. Incluso puede haber alguna palabra. Cuando bastas, he terminado. Puedo decir que he terminado. Basta, no puedo, no quiero. Por un lado, estoy loco de que se haya hecho ese trabajo. Para mí, IT en sí mismo es de gran beneficio. Si empiezo a trabajar allí,
Prácticamente tengo todo lo que necesito. Además, ser capaz de programar es una super habilidad. Realmente me veo así. Es una habilidad increíble. Además, Aitu, que ha crecido, no es solo Aitu. Es un ecosistema. Me he puesto al día con la autenticación, el registro en sitios web. Lo mismo con el frontend, backend. Ya no es totalmente AI. Esto salió como más allá de los límites. Incluso si hago algunas cosas allí, como mis propias cosas, como que estoy considerando, allí tengo algunas ideas, si las hay. Ya sé, aquí podré hacer esto. Tengo una comprensión aproximada de cómo funciona el servidor. Puede que no sea perfecta, pero podré armar algo sobre la marcha, tendré al menos el registro, la autorización, también la implementación del bot. La implementación de pagos con cripto en este momento. Por supuesto que estoy viendo cómo se implementa mi suscripción. Es simplemente una basura en el sentido de que el esquema en sí mismo. Simplemente no entiendo por qué creé una estructura tan complicada. Allí está Gstone. Objetos insertados en objetos Gstone. Simplemente recompense entidades que no son necesarias. ¿Y por qué tú por qué? ¿En qué está él? Yo no sabía. Ah, en este sentido. ¿Entiendes? IATO es una extensión creada sobre la marcha. Solo había una idea. Así que siempre prácticamente, sí, quería realizarla de alguna manera. De alguna manera la realicé. Lo realicé como pude. No entiendo. No tengo a quién preguntar. Tampoco quiero molestar a nadie. Es necesario investigar por su cuenta. Y hacer cosas. Otra vez, ves, por ejemplo, no tenía experiencia en la creación de arquitectura. Y la estructura interna. Allí, el usuario, qué campos deben estar, también es una cierta arquitectura. Ahora entiendo lo que has hecho allí. En ese momento me parecía muy natural que hubiera una suscripción que contenía estos campos, con claves. AE, PP, por un lado lo entiendo, por otro lado entiendo que hay que escribir el código no con AE, PP, MG, sino con After Effects. Esto es todo para que siempre, cuando venga otra persona, no piense que es MG. Es como los asesores allí también, ¿verdad? Gracias. Ocúpate del marketing, contrata gente. A mí también me... ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas? Solo entiendo cómo funcionará mi código. Aparte de mí, nadie arreglará este código. Porque incluso si hay un programador, ese programador al menos debe entender After Effects, Premiere Pro o DaVinci. Es caro. Lo siento. Tantas cosas. No todos los autores saben eso. Aquí no solo debes saber, también debes entender el código, y cómo funcionan las notas, cómo se relacionan. Bueno, hagámoslo como si. Yo mismo aquí. Comencé a grabar lecciones para un autor interesado en ITU. Bueno, grabé la exportación de Premiere. Exportación de Final Cut, y me dispuse a grabar con DaVinci. Se exportó. Bueno, hay que hacer algunas manipulaciones, ajustes allí. Entiendo, no quiero todo. No quiero meterme en esto, no quiero perder tiempo en esto. Incluso si me preguntan en privado, algo así como si va a haber más lecciones. Me interesa, pasaré de eso. No quiero. Si de repente tengo el deseo, grabaré un vídeo, lo publicaré. Pero aquí no quiero. Tengo otras cosas que hacer. Quiero ver algo diferente. Sabes, creo que he hecho suficiente. En resumen, es lo mismo. No importa cuánto hagas, cuánto mejores, siempre será insuficiente. Incluso si hay un solo botón que diga presióname. Habrá gente que preguntará dónde presionar. Es cierto. Así es, especialmente cuando hablas con personas en un cierto campo, donde esas personas constantemente. Creo que las personas que trabajan en los centros de llamadas, seguro que van directamente. Veo a cada uno. Aquí está todo el mundo que viene aquí. Bueno, tal vez no tanto. ¿Por qué? Imagina, la gente mira mucho, donde en el centro de llamadas. Sí, y, de hecho, en cualquier centro de llamadas te encuentras con preguntas estúpidas. Tuve un caso, fue increíble. En general, pedí electrodomésticos para el apartamento. No vivo en este apartamento. Deben llegar a una hora específica. Voy para allá.
Esperé media hora, creo, 1 hora esperé. No están. Les digo, bueno, me voy. Mi esposa me dice, espera un poco más. Hicimos algo con su número. Llama, estamos yendo, estaremos allí en 5 minutos. No hay nadie en media hora. En general, los esperé un rato más, me preparé y me fui. Llaman después, ¿dónde están ustedes? No hay nadie, no viven en este apartamento. Y yo, ¿sabes? Llegué allí, la casa está vacía, ni siquiera tengo dónde sentar. Permanecí de pie todo el tiempo, como si estuviera esperando allí durante un largo tiempo. Por eso estamos sentados en estos palitos. Somos buenos. Y luego comienzan las aventuras. El dinero ya había sido pagado. El producto no fue entregado. Comienzo a comunicarme con soporte, y aquí comienzan los círculos. Y me comunico, ahora los voy a pasar. Estoy explicando. Ahora los voy a pasar. Comienzo a explicar nuevamente. Luego, después de un tiempo, y así es como, y ya acabé todo, ya no aguanto más. Y entiendo que este operador, un nuevo operador más, no es culpable de nada. Y simplemente le están cayendo encima. No quiero tampoco culparlo a él, pero no puedo contar la misma historia una y otra vez sobre cómo sucedió todo. Y aquí, probablemente, tengo el mismo tema con los usuarios de iTunes. Las personas pueden querer un enfoque individual, pero ya todo está registrado, ya todo está contado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? No más tarde. Por cierto, creo que la última vez que me senté, alguien también estaba allí. En resumen, no podía conectar el bot de Telegram. Incluso estaba considerando tomar esta inscripción. Hay usuarios que utilizan. Úsalo. No habrá nuevos aquí. Bueno, en primer lugar, la conversión es simplemente terrible. Digamos, es terrible. Los registros aumentan, no hay nuevos usuarios. Está bien, entendido. Creen una mejor extensión para la exportación. Acepto eso. Más luchar y... No veo sentido. Bueno, por un lado, pensé que allí, sí, allí, algún tipo de marketing, hacer algo allí. Por un lado, puede que valga la pena, pero una vez más. Hablamos contigo hoy, no quiero mentir. Sí, el marketing siempre implica exagerar. Sin exagerar, no funcionará. Aquí. No mentiras, es una exageración. Y no quiero exagerar nada. Quiero que la gente venga, sepa con qué dificultades se van a encontrar. Lo principal es que la dificultad te lleva. Genial. Hola amiga Steria. Bueno, aquí también entiendes que... Lugares donde cité un ejemplo anterior del autor de la novela sobre Mac. Simplemente roba proyectos. Y esto está hecho especialmente para él. Probablemente la cantidad de proyectos exportados a otros proyectos. No fue hecho por ningún autor. En DaVinci tiene un diseño hermoso. Premiere Pro. Él siempre está en los puestos principales en todas las categorías en Motion Array. Bueno, él también es un chico joven, tiene 20 y algo, en todas partes. Está cargado, sí, parece que está ardiendo, porque te preguntan si tienes algún tiempo libre en absoluto. Como si estuviera cargado. Cargado, lo entiendo como si fuera. Qué bien, como si fuera un chico guapo, lo resolvió. Al mismo tiempo, no diré que me molestó de alguna manera de forma súper genial allí. Sí, había preguntas. Al principio. En general, intento ayudar, explicar algunos matices, escribir la lección. Sí, genial. Luego no me toques como si. Y ahora incluso escriben. Aproximadamente al principio del diálogo puedo decir que no estoy brindando apoyo. No quiero brindarlo. Recuerdo que en el vContact de Lance había una inscripción. Tal vez hasta el día de hoy. No doy consultas en privado. Una vez más, no doy consultas en privado. Entiendo que después de algunos de sus paquetes, proyectos, la gente escribía locamente. ¿Y cómo es esto o algo más? No tiene que estar directamente relacionado, pero probablemente alguien escribía, preguntaba, ¿cómo? ¿Y cómo esto? ¿Y algo más descubrieron? Por eso estoy. Caramba, agradecido. Bueno, también un gran agradecimiento a los suscriptores, porque gracias a esas personas que usaban Aito.
que pagan por él y ayudaron a crear a YouTube en la forma en que es. En esencia, estaban pagando dinero y al instante se convirtieron en probadores. Sí, tengo un momento más. Mira, Durante el podcast te odio un poco. Y aquí, un poco inconsistente en el tiempo, y alguien así. Oh, de esta manera. Bueno, al final del vídeo. Gracias. Aquí no hay contradicciones como tal. No discuto. Quiero decir, en cuanto al tiempo, deberíamos haber movido un poco más. Primero, agradezco, y luego. Pero aquí está. Simplemente de manera diferente. Siempre podemos editar si algo está de más. Torres, por ejemplo, el autor de Torres Motti, ha hecho una contribución enorme, significativa como astrólogo, tanto como probador como generador de ideas. Aunque es uno de esos usuarios a los que a veces simplemente no puedo soportar. Porque hay demasiadas ideas, y el problema es también que entre nosotros hay una brecha insalvable. Yo, por ejemplo, estaba sentado allí durante una semana, sí, o varios días, o incluso un día, sin mover el culo, escribiendo algo. ¿Te lo imaginas? El usuario lo comprueba y lo emite. Sí, funciona, pero no como debería. Es decir, lo tomaba simplemente como devaluación. ¿Entiendes? Aquí, demonios, ganándome todo el dolor de cabeza. Sí, aquí. Me siento en esto, como, mi salud está sentada en esto. Tú no te librarás del dolor de cabeza. Bueno, en serio, te sientas con una cabeza como esa, incluso estamos grabando un podcast, y sientes como mi cerebro está llenando mi cráneo de materia gris. Y cuando programas, crees que tienes constantemente esto. Pulsation. Estás tan inmerso en esto que... Entiendo por qué me quemé en todo esto. Estás tan inmerso en esto que te acuestas pensando en el trabajo. No duermes nada por eso. No duermes, sí, y te despiertas pensando, o sea, te has vuelto uno con esto. Y bueno, tal vez tendría, probablemente, una actitud completamente diferente hacia la cometa, si hubiera más usuarios. Bueno, muchas más. En fin, si esto trajera. Entiendo. En fin, si el tesoro que siento haber invertido allí. Como con las acciones, en resumen, cuando te sorprendiste. No, la actitud sería diferente, un 70% seguro. Sería diferente. En muchos aspectos, incluso podrías contratar programadores, condicionalmente, y así sucesivamente. Aquí simplemente, en este sentido, me he torturado con esta historia. No, nadie puede usarlo. Me torturé a mí mismo porque esto es mi creación. Me esforcé por ser bueno allí. Como un buen chico, un desarrollador, me escribiría, podría levantarme por la noche, arreglar algo allí, actualizar, hasta llegar a ese punto. Y en general, todavía lo percibo más como un logro que como un positivo, porque me gusta. ¿Por qué postergar para mañana lo que se puede hacer ahora? Me gustó esta prontitud. Bueno, entiendo. Es excesivo en este momento. Entiendo que en última instancia, en resumen, me dañó psicofísicamente. Estoy experimentando asco por todo esto. No quiero tener nada que ver con esto. Por un lado, me encanta esto muchísimo. Me gustaría hacer esto. Pero no puedo dedicar mi tiempo a esto, a algo que no me brinda rentabilidad por el tiempo que he invertido en ello. Eso es todo, es simplemente físico-matemático. Porque si gastara tanto tiempo, como he dicho, no en apoyo. Usuario para complacer, corregir algo, llevar nuevas funcionalidades allí. Y si me dedicara a las plantillas, y a las plantillas, simplemente las saquearía, como las saqueaba antes, sin AET. Sin AET, podría hacer 100 plantillas al año para cargarlas. Con AET creo que podré hacer mucho más. Todo el tiempo estaba esperando que ahora terminaré con AET. Y comenzaré a volar plantillas, y haré mucho más con AET. Aunque, por otro lado, ahora entiendo. Bueno, está bien, simplemente seguiré con AET. Bueno, a tiempo. No me voy a estresar. Todo fácil como si. Nuevamente, AET no es necesario. No es necesario para saquear una gran cantidad. Nuevamente, puedes saquear la misma cantidad. Tendrás más tiempo libre que...
El tiempo se convierte en algo al día o en la vida de alguna manera. Acabo de llegar al estado en el que quiero pasar tiempo viendo anime. Esta es la posición correcta. Y también instalé internet en casa. Ahora he descargado muchos juegos porque el internet me lo permite. Estoy justo en Baldur's Gate. Allí, 130 gigas de más. Crisis, el primero, el segundo, el tercero, Days Gone. En resumen, todo lo que ha salido. En general, no sé si podré romperme ahora mismo. Romper en el sentido de que estoy acostumbrado a estar en el proceso de trabajo. Necesito ocuparme de algo. Y necesito romperme para poder finalmente relajarme. Solo soltar. Bueno, simplemente solta. Quizás soltar. Tal vez no funcione con los juegos. Bueno, al menos con el anime. Apagar la computadora y simplemente leer libros. Otra vez sentado frente a la computadora. Fue, con elemento también situación similar, una porquería. Realmente no es la salida. Pero mientras trabajas o algo así, no puedes liberarte. Entonces es la salida. Es cierta relajación. Es mejor que no hacer nada. En general, mi tarea principal que debo realizar. Bueno, como dicen, quieres quemar los puentes de inmediato, y todo en ese sentido. Bueno, ya estoy en ese estado. No puedo relajarme. Siempre estoy tensa como una cuerda. Entiendo que la mejor salida es el té. En resumen, ¿sabes? Por ejemplo, estoy tomando vodka. Bueno, eso es todo. Ahora beberé cerveza. No tomo vodka. Beberé cerveza de alguna manera. Y aquí. Bueno, dejas de beber. Simplemente dejas de hacerlo. O fumo cigarrillos. Mi fumo un poquito. Bueno, ahora controlaré y fumaré la mitad de un paquete al día. Por un lado, tal vez. Puedes progresar, sí. Por otro lado, como solía fumar antes, así es como es. Tomé un paquete, lo tiré, y eso es, dejé de fumar, por así decirlo. Sí, tal vez hubo algunos intentos cuando lo hice, luego volví a empezar. En resumen, me conozco y sé que si dejas una abertura así, una puerta, es probable que entres allí. Sí, y entiendo que en mi caso, no quiero dejar ningún resquicio. Realmente quiero liberarme de Internet por un tiempo. En general, incluso hay un chat aquí, aunque salí del chat de pago. Los suscriptores que utilizan, no volveré allí. No quiero adivinar desde Internet. Te levantas y te vas. ¿A dónde vas? No, por cierto, esto es completamente posible. Me dirijo hacia eso. No lo necesito demasiado. Estoy navegando por Internet, una vez más. Y para ver algo sobre blogs allí, no sigo. No me interesa. Entonces, ¿cuál es el punto? Eres lo suficientemente mayor como para seguir directamente. Bueno, el novio algo, tal vez, entrar en el momento y ver. En Telegram tengo algunas suscripciones a cosas que no necesito. No hay tales suscripciones. Incluso lo que hay, podría vivir sin eso. Simplemente en algún momento pienso, necesito descargar una plantilla. Me suscrito a Disneydoors. Para leer algo de alguna manera. Por otro lado, no es que realmente lo necesite. Estoy perdiendo tiempo de nuevo, no estoy aprendiendo realmente nada allí. Simplemente se convierte en desplazamiento de la lista. Necesito eliminar y listo. Creo que todo saldrá bien. Bien. Sé a dónde ir. Sé qué hacer. Solo necesitas encontrar la fuerza en ti mismo y hacerlo. Porque es una cosa elemental. No encender la computadora. Últimas palabras. Escucha. ¿Y cómo? Profunda reflexión filosófica. No, en serio, ¿sabes qué? No, estoy de acuerdo. Me estás llevando con ese tono de voz y el ritmo y dijiste. Es una lástima que la cámara no esté grabando su receta en este momento. Es necesario. Este es el momento indicado. En algún momento, cuando practicaba deportes, hacía 100 flexiones al día, o corridas de kilómetros, o incluso 10 flexiones. Estos son 2 minutos. Ajá. Prueba a hacer 100 flexiones durante un año todos los días. Es cuestión de disciplina. La gente simplemente empieza a descuidarlo. Olvidó en las primeras etapas. Aquí, simplemente. Aquí, especialmente con la programación, es un desastre. Hay cosas elementales que son muy fáciles de hacer. Te absorbe y... Estoy justo aquí. ¿Sabes? Tengo esta dependencia. Aquí está. Es como un callo en tu cerebro. Tienes que resolver el problema.
Lo siento, tienes que resolver el problema. Y te sientas ahí, no te distraes en absoluto. Estoy justo ahí. Me vuelvo uno con el código. Hasta que me decida, no tengo nada. No hace falta, directamente. Allí trabajé realmente unas 16 horas completas frente a la computadora, especialmente mientras desarrollaba eso. 1 año y medio, 2 años así todos los días. Bueno, por cierto, sabes, mientras pasas la primera semana o un par de semanas en ese estado, incluso es genial. Pero cuando pasas demasiado tiempo, entonces estás. Y es lo que entiendo. Es normal durante un corto periodo de tiempo. A veces necesitamos cargar nuestras baterías, superarnos, pero me quemé a mí mismo y agoté con este enfoque. Volver sobre la plantilla, como dije, tuve un sprint de 1 mes, tal vez un trimestre. Traté de hacerlo y luego descansé medio año. O algún otro periodo prolongado de tiempo nuevamente. Pero aquí no descansé durante muchos años. Entonces, de todos modos, el soporte como sugerencia o algo más y aquí ya. Ni 1 semana, ni 1 mes. Necesito simplemente un enorme periodo de tiempo. Un enorme periodo de tiempo para esto. Bueno, en general, creo que me ayudará a leer el libro de Los Proverbios de Salomón. En lo que estoy haciendo ahora, lo que allí, por cierto, está escrito, que, en general, para una persona sensata, te acuestas a dormir y tu sueño será tranquilo. Estoy leyendo y entiendo que me concierne a mi corazón. Esto está escrito para mí. Como sea, que hay que seguir este camino. Y Soma estará en reposo. Simplemente, mi brújula se ha desviado. Es hora de calibrarlo. Bueno, ahora nos despedimos. Hasta dentro de 10 años. Espero llegar. Vamos, gracias. Gracias. Gracias.